Suscríbete a la Panterita. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Edgar Benia? Hola Arturo, ¿cómo te vas? Un poco triste, pero bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y hoy mi viejo cumpliría años. Ah, bueno, se respeta. ¿Cuántos años? Y hoy cumpliría 85 años. Hace 15 años que se fue. Mi viejo que siempre lo recuerdo, ¿verdad? Porque era una persona que siempre da los consejos. Arandocate, tipo criado en la calle, cartero. Y mi vivencia con él es fantástica. Él no siendo conocedor del fútbol, porque lo que menos entendía era fútbol. No vayas a decirle que tu viejo no entendía. No, pero no entendía. Él no sabía que era un recordarle extremo. A tu viejo, ¿y qué tiene que ver? No, pero ¿a qué quiero llegar nomás? Sin entender mucho de fútbol. Y ahora cambia tu concepto, sin entender. Ustedes los técnicos creen que ustedes nomás pueden hablar. Un error. Recordarle a tu viejo con cariño, ¿sí? Sí. Lo recuerdo siempre. Pero eso no vaya a mezclar mucho con el fútbol, ¿sí, pa? Yo la vida y el fútbol lo mezclo casi siempre. Sí, pero tu viejo veía fútbol. Sí, no entiendo. Él me daba anécdotas. El que le tenía siempre en la mira, el que siempre me hablaba era de Capachuelo Melgarejo. Ese sí no me olvido nunca. El Teobaldo. El de Ayes. El puntero izquierdo. El que le pegaba con un fierro. ¿Sabés cuándo le contrataron? No. ¿No te contó tu viejo? No, él solamente me decía que le pegaba con un fierro. Él, Teobaldo Melgarejo, Rodrigo Oldán Cabral Ferrer y Teobaldo Melgarejo, llegó al Olimpia. Ya dije el equipo de verdad Olimpia. Sí. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Dani? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Saludos a la audiencia. Buenos días, señor. Saludos para todos. ¿Qué tal, Luis? Buen día, señor. Saludos para todos. ¿Quién fue Teobaldo Melgarejo? ¿Tu viejo no te contó? No. En esa época le pegaban muy bien a la pelota a Gonzaga Torre, el de Nacional. Creo que después fue a Cerro lateral derecho. Y Teobaldo Melgarejo, ¿cómo era el apodo? Capachuelo. No, ese yo no agarro. Capachuelo ni capa. Y Rodrigo Blanca Cabral. Ferreira era el 10 y el 11 Teobaldo Melgarejo. Hay un partido en el Defensores del Chaco, uno más. Vos estás hablando de la K 63, 64 más o menos. Y calculo que sería esa época. Muy bien. Hay un tiro libre, o no es tiro libre, hacia el arco sur del Defensor, que quedaba el Gran Murallón. ¿Vos sabés qué es el Gran Murallón? No. ¿Y vos? Tampoco. ¿Y en qué mundo lo que viven ustedes? ¿Y vos? No. El Gran Murallón. ¿Y quién le puso el Gran Murallón? Ovidio Javier Talavera. Sobre el sector sur del Defensor no había tribuna. Había un mural. Voy a saludarte. Sí, señor, ya. Me pone nervioso. Disculpame a tu papá que me disculpe. Tu hijo me pone nervioso. Bueno. Porque le voy a completar tu obra. Y tu hijo confunde saber con conocer. Lo que él quiso decir, saber. Y una cosa es conocer y otra cosa es saber. Sí. Bueno, no es así por decir. No, pero son sí, distintos. tenés Yo conozco razón. y yo sé, eso es otra cosa. Saber es una cosa, yo puedo conocer la radio. Y otra cosa es saber la radio. ¿Dónde nos quedamos? El Murallón. El Murallón. Arco Sur. Arco Sur. Juegan Cerro. Andrés Riquelme tiene que tener los datos. Juegan Cerro Ayes. Y Teobaldo Melgarejo hace un gol cruzando la media cancha. Fuerte. Y como que rompe la red. Que la red era mucho más flexible que la de ahora. Por ese gol y por fuerte disparo, no por ese gol, porque era uno más de los disparos que tenía Teobaldo Melgarejo, Olimpia compra el pase. De Ayes, tu club, a Olimpia. Y ahí conoce otra connotación, Teobaldo, ¿quién desmerece a Ayes? ¿Campeón Ayes en qué año? 52. Brillante, ¿y en el 51, 53 quién? Ahí me mataste. ¿Y vos? Ustedes no conocen luego esto, ¿entendés, Pacho? Y en un mundo, ¿qué es va? Ni una posibilidad. 51 fue campeón luqueño y 53 fue campeón luqueño. Luqueño, sí. Con un hecho muy singular. El técnico Vesilio Bartoli, de nacionalidad italiana, a tanto llegó luqueño que había lleno de estrellas, dicho sea de paso, con un técnico extranjero. Cerró los contratos después a Vesilio Bartoli. Un señor que había sufrido un accidente aéreo y tenía algunos problemas físicos, un técnico italiano. Vesilio Bartoli. ¿Aprendiste? Totalmente. Y ese Teobaldo Melgarejo, como vos decís, tu papá te decía, le pegaba muy fuerte a la pelota. Y en esa época se hablaba mucho de Gonzaga Torre y Teobaldo Melgarejo, los jugadores que rompieron la red del arco rival.
Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo Puchupé Quitadol. En EMSA Inmobiliaria premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 10 sucursales. Pónete al día con tus cuotas y participa del sorteo de fabulosos electrodomésticos. Consulta las bases y condiciones en nuestras redes sociales. EMSA Inmobiliaria. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Para que vos sepas, Gardeni, que vos no sé por qué a mí me pone nervioso, Daniel. Sí. ¿Por qué, Arturo? Me di cuenta. El sector norte había una terracita. Terraza. Sí, sí, sí. Ahí fuimos con mi querido Humberto a ver Paraguay, México en el 61 y lloviznaba. Y le invitaron a Humberto y me llevó a ver Paraguay, México. Carvajal, el arquero de México. El partido terminó 0-0. Ese es terracita. Norte y sur quedaba el gran murallón que le ponía Ovidio. Cuando relataba fútbol, entonces fuerte el disparo que da en el gran murallón. Era un murallón enorme. Vos te ibas por detrás, no te vas a ir por de frente, lógicamente, y cobraban, creo que en aquella época 25.000 guaraníes, y vos tenía una escalera, y vos cada vez que disparabas tenías que inclinarte, vos te podías sacar la cabeza. Conclusión, ese gran murallón, la gente iba, pagaba, y había una escalera, y estaban todas las cabezas puestas así, en el gran murallón viendo el partido. ¿Qué estoy inventando? Y cuando iba al disparo tenés que agachar la cabeza. Se llamaba el gran murallón, creo que le puso al maestro Ovidio Javier Talavera, el gran murallón. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix. New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. Él no va a opinar el gran murallón. No, vos te hablo, Dani. no opinó con la araña de ni dijo nomás, no conocía tampoco el gran La historia de murallón. Tobaldo Melgarejo Ferreira, 10 Cabral en 9 de Olimpia. Fue la delantera fantástica y Tobaldo Melgarejo era el puntero izquierdo, ex presidente H. Como Kiko Reyes, figura notable de H, seguramente el más referente más importante, también jugó en Olimpia. ¿Sabía? Eso sí. Bueno, Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí y vienen con un práctico cierre-recibe. Filets, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, salitas, pasariña y mucho más. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón deliciosamente natural. Que tenía una riqueza técnica extraordinaria. ¿Quién era? Un oyente era que te mensajeó, pues. De Gardeni, al aire fue, ¿verdad? Sí. Kiko Reyes a mí me hacía mi tratamiento de mi rodilla, eso tenía ahí cerca del mercado. Pero ese es Kiko Reyes, el... Hijo. No, ese es el emblemático... arquero. Brujo. Brujo. Que nos curaba de los Sí. problemas ¿Quién de... era? Kiko Reyes Sí. tenía sus consultores en el mercado. Pero no es el Kiko Reyes que jugó fútbol. Otro. Claro. Este es el a que Gonzalo nos cura. Torres le decían San Lorenzo, así mismo. Otro tenía Silvio Parodi. ¿Primo de quién Silvio Parodi? Fue técnico de Luqueño. Los dos técnicos. De José Parodi. Silvio Parodi. Cabecita dos oro. famosísimos en Luqueño, los dos. Silvio y José Parodi. Luis González, el travesaño para adelante eran de madera. Así mismo, como decía. Amistoso Cerro Guaireña, niño. Sí, El miércoles 18. miércoles. La Ollita, a las 18, cerrado al público, confirmado. Ok. Puerta ¿Ya tenés? Cerro Porteño va a jugar con Guaireña. Juan Carlos Cortés, colega colombiano. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos. Gracias por la invitación. Bueno, Juan Carlos, viajó a Paraguay esta mañana bien temprano, va a participar del Sudamericano Sub-20, va a enfrentar a Colombia. Contanos lo de Colombia, porque tenemos nosotros lo nuestro, Juan Carlos, para el Sudamericano Sub-20, selección colombiana. Bueno, esta selección Colombia es una selección que creo que lo más importante que tiene en este instante es que viene un proceso de trabajo de aproximadamente un año, donde el profesor Héctor Cárdenas, quien es el director técnico de Colombia, ha tratado de reunir a estos muchachos en unos ciclos importantes, de hacerlo constantemente, no todo el mes de diciembre estuvieron trabajando. Es un equipo que en su mayoría va a estar conformado con jugadores del ámbito local, porque los europeos pues no pudieron venir por el tema que no los prestaron, como han tenido problemas algunas otras selecciones, ¿no? Pero es una selección que creo que lo más importante que trae es proceso, un trabajo consciente que se ha hecho durante el año anterior, durante parte de lo que llevan concentrados aquí en Cali, que llegaron el pasado sábado, así que es lo que podemos destacar de la selección Colombia Sub-20. ¿Y qué perspectiva tiene este campeonato, Juan Carlos? Bueno, yo creo que por la localía y porque Colombia hace muchísimo tiempo no figura en este tipo de certamen,
Recordemos que el último campeonato suramericano que ganó Colombia fue justamente en el 2005 aquí en este mismo país, en Colombia, que se disputó la última vez. La expectativa es, número uno, pues, la clasificación del Mundial es lo primero, pero también apuntarle al título. Claro, es difícil por selecciones tan difíciles y por el grupo que le tocó a Colombia, ¿no? Siempre Paraguay es un rival difícil, ya la vimos en los Juegos sobre el Fútbol que Colombia perdió con esta selección, entonces hay un tipo de revancha ahí. Argentina, que siempre es difícil, Brasil también. Entonces, a pesar de que se le está apuntando al título, se conoce la dificultad de lo que va a ser manejar este grupo. Y bueno, vamos a esperar este sudamericano sub-20 en Ecuador. Te decía, en Colombia, el público entusiasmado. Esto es inminente el comienzo, Juan Carlos. Sí, ya arranca el próximo jueves Colombia frente a Paraguay. De hecho, Cali se ha caracterizado por ser una sede en Colombia donde el público apoya mucho ese tipo de torneos. Normalmente hemos visto que, por ejemplo, en el fútbol femenino, en el fútbol de inferiores, la asistencia del público de público no es tan buena, pero esta ciudad, por alguna razón, acoge muy bien este tipo de certámenes y la gente asiste masivamente a este tipo de juegos. Paraguay enfrentará a Colombia este jueves en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, que es el estadio de la ciudad donde normalmente ha oficiado el local América de Cali, y en algún momento el Deportivo Cali, aunque ya tiene su estadio. Es un estadio, yo creo que muy conocido también para ustedes, para sus ojos, cuando esos míticos partidos de Copa Libertadores, ¿no? Sí, entonces, señor, conocemos el Pascual Guerrero, claro, entonces, famosísimo. Sí, señor, entonces se está adecuando el estadio, especialmente algo que se está trabajando mucho por estos días es la grama, porque está lloviendo bastante. Entonces hay una especie de preocupación porque han sido aguaceros torrenciales. Entonces, ojo que es un factor a tener en cuenta, el del clima en la ciudad de Cali por estos días. Y bueno, seguiremos molestando que Juan Carlos Cortés, muchísimas gracias, siguiendo el sudamericano, que ya arranque, que viajó la selección paraguaya esta mañana. Muy amable, Juan Carlos, gracias. A ustedes, muchas gracias y siempre a su servicio. Gracias, muy amable. Juan Carlos Cortés, colega colombiano con relación al sudamericano de Colombia. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, RI, 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad. Llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguiros en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. ¿Alguien dijo Arce? Kiko Reyes, una cosa, y Arce es otra cosa. Sí, señor, así tal cual es. Emilio Kiko es Arce, no Reyes. El de Olimpia es Kiko Reyes. Sí. No Arce. No. Bueno, Hay un Kiko Reyes nomás que a nosotros en nuestra época, cerca del Ciudad Nueva. Ciudad Nueva, Sí. es el que nos trataba las lesiones tradicionalmente. Bueno, muy bien. Hecho comentario. Escribe el doctor Laurentino Barrios. Saludo al doctor. Doctor Julio Quiroz, mi jefe de guardia en primero auxilio, fue el presidente de Luqueño en esa época. Sí le puse consultorio sobre Estados Unidos, le dije yo. Estados Unidos entre Teniente Fariñela que va Fulgencio Remoreno, puede ser, hacia Herrera. Sí. Ahí quedaba, sobre la calle Estados Unidos quedaba el consultorio del doctor Tulio Quiroz, que mucho tiempo representó a la Asociación Paraguaya de Fútbol también, presidente de Luqueño. Excelente tipo, excelente persona. Ahí le pongo a Laurentino Barrio donde quedaba su consultorio. Señor así medio bajito, siempre muy afable, muy agradable hablar con él. Decidí Bienestar y Certex, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia Segundo todo. amistoso de Cerro contra Guereña el miércoles 18, Campo Lablita, 18 inicio de partido cerrado al público confirmado. Sí, señor. Bruno Valdés llegando para la revisión médica en Argentina. Qué giro brutal tuvo, será. Llegando a un centro médico esta mañana, ahora hace una hora. ¿Cómo que pudo cambiar tanto? Tenía ya todos los tenía pasajes para ir a Brasil. Sí. Ya tenía el pasaje a Brasil y se va a Argentina. Tiró más la pasión. Yo creo que sí, definitivamente. Me juro la ¿Vos pasión. decís? Habría que ver si
El llamado de hay- Riquelme. O sea, Claro, el llamado de Riquelme, te y sí, llame. hay diferencias Riquelme de le lo había económico. llamado una vez a Ángel Romero. También Arturo, le llamó cuando estaba Oscar, o a la inversa. Arturo, un llamado de Riquelme es como que te condiciona prácticamente, ¿verdad? Al jugador de fútbol. De condiciones. Y no, es un decir, ¿verdad? ¿Por qué si ya tenía prácticamente arreglado con Cruzeiro y pasaron con varios? Me llamó Riquelme. Se puede decir que te seduce. O sea, eso, Te seduce, seduce. esa es la palabra. Llamado Te allí. Te seduce. Riquelme en primer Que no es lugar y poca Boca cosa. en segundo Boca, lugar. claro. Y después Boca. la necesidad urgente de Boca. Yo me imagino los términos en los que Riquelme le habrá hablado a Bruno Valdés. ¿Contrato de 3 años tiene? Y sí, porque Boca necesita los dos centrales titulares prácticamente lesionados. No, era fácil, estaba buscando luego. Necesitamos un ofreciendo. colega que nos hable sobre eso, niño, perdón, Dani, porque Brasil es más económicamente que Argentina. Sí. Boca es más que Cruzeiro a nivel de para el Sí, interés sí. que tiene, así vos me decís Flamengo, Palmeiras, pero ya estaba hecho con el pasaje en mano, se fue a Boca, Claro, claro. a Argentina, y tenía pasaje para irse, Para irse a Brasil. y su papá le representa. Aldave es una figura secundaria en este caso. Cuando hablamos con Valdés dice mi papá, dice, sin desmerecer lo de Pero Aldave, ¿verdad? Para nada, ¿verdad? Pero fue cambiando la figura. Anteriormente era Pero Aldave. Y se fue como jugador libre. Jugador libre. Ese otro detalle muy importante, Arturo. Ese, como dice Dani, se fue como... Es la regla. Es la regla. ¿Eh? Es la regla. 30 años. Sí. 3 años de contrato se va. Y le va a ir bien a Bruno Valdés. Bruno Valdés es un jugador De carácter. para esa clase de equipos. Sí. ¿Verdad? ¿Con lateral derecho o central? Central. Para Central. ¿Y quién va a ser su compañero central? Y ahora va a ¿Y quién en jugar- Boca no cubre Juan Carlos? ¿Y quién cubre Boca? Tato Aguilera. Tato Aguilera, vamos a hablar con Tato Aguilera Boca. Boca Junior. Y va a ser compañero de Oscar Romero. Sí. Sí. Y va a jugar con un juvenil. Su dupla va a ser un juvenil probablemente. La misma cosa, el Riquelme habla y te dice eso de Boca. ¿Sabes lo que es jugar en Boca? Y ahí comienza a Seducir. seducir. ¿Sabes lo que es Boca? Eso es bueno. Eso es más que la bombonera Boca. Bro. Más que la misma bombonera Boca. No, Salga afuera donde vaya es Boca. Impresionante. Grupo Biesa, yo tengo una gran amistad con él, que era asistente de batalla del técnico anterior a que salieron ahora después de las finales y demás. Y ese mundo, nosotros ya teníamos una idea. Cuando Grupo Biesa jugaba en Boca, jugaba de lateral, fue un ciclo muy exitoso el que tuvo, pero ahora como entrenador me dice se vive el doble y la gente es una locura, porque empezaron a ganar, ganaron los 2 torneos el año pasado. Salió Zambrano de Boca. Asimismo, mi querido Carlitos Riquelme. Y también se lastimó el otro. Rojo, Marcos Rojo. Zambrano se fue. Y Rojo se lastimó. Está hablando también el directivo independiente, Cerro interesado en Barreto. No sé si están hablando ese tema a estas horas. Pero él ayer, el Daniel Seaone, habló ayer que Cerro está interesado en él. Admitió que alguien de Cerro habló con Independiente por Barreto. El teléfono del... Vos no le diste niño a Gerardo. Y este es el directivo principal de Independiente que se encarga. No sé si está hablando ahora de Barreto, pero ¿Se puede poner, Joel? ¿O no se puede? A ver si me escucho ahora, Daniel. Digo, ¿solo una pregunta de Boca? ¿Solo un sondeo? Sí, hubo un sondeo, hicieron un ofrecimiento hicieron un ofrecimiento que no satisface y ahí quedó. Y después en todos los medios como que se instaló que el jugador, que nosotros habíamos vendido al jugador, y la verdad que nosotros en ese momento vendimos al jugador y estamos muy lejos de lo que pretende Boca y de lo que pretendemos nosotros y lo que quiere pagar Boca. Lo que pasa que en el medio está el interés de ustedes por Weigan, ¿o me equivoco? Nosotros, el jugador Weigan fue, el interés estuvo antes Claro. de Barreto y nosotros nunca tuvimos respuesta de Boca. Entonces tampoco nosotros hablamos con el jugador porque no sabíamos cuál era lo que quería Boca. Y bueno, nosotros conformamos el plantel y hoy no tenemos interés en Weigan. Daniel, ustedes heredaron una situación económica muy complicada. Bueno, la sabemos. Vamos a después volver. Boca. Pero ahora al salir de Valdés, Cerro está interesado en este mismo jugador, en Barreto. Sí, señor. Leandro Tato Aguilera, ¿cómo te va, Tato?
Estimado, qué placer saludarte. Espero que tengan un gran 2023. ¿Cómo andan ustedes? Igualmente para vos, Tato Aguilera. Tato, lo de Bruno Valdés. Estaba para Cruzeiro, lo llamó Riquelme, se fue a Boca. Efectivamente, lo llamó Juan Román Riquelme en estos días, antes de que parta la delegación Ceneice hacia Abu Dhabi, donde va a jugar la Supercopa Internacional, y Bruno Valdés se inclinó por Boca Juniors. En estos momentos se está haciendo la revisión médica en el Instituto Genea, que está en el barrio de La Boca, en el frente del Parque Lezama. Va a firmar por 2 años y medio, hasta fines del 2025, por lo que tendrá la posibilidad Bruno Valdés de vestir la casaca azul y oro, y Boca tendrá nuevamente un zaguero paraguayo. El último recuerdo que fue Junior Alonso. Bueno, ¿y qué tanto para Boca lo de Valdés, Tato? Y es un jugador que ha tenido un rodaje importante en América. Tengo entendido que es de los goleadores defensivos que tiene la institución en su historia. Y obviamente Boca necesita esa clase de futbolistas. Boca se ha quedado con poco recambio en la saga de centrales, y Bruno Valdés vendrá a pelear por un puesto. Por eso, con 30 años de experiencia y puede haber vestido una camiseta tan importante como la del América, sienten que no le va a pesar jugar en Boca Juniors. Obviamente eso dependerá de su adaptación, de cómo se va decidiendo y después del rendimiento del equipo. Pero hay ilusión en que Bruno Valdés pueda jugar en Boca Juniors estas temporadas y pueda hacerlo bien por sobre todas las cosas. ¿Buscan un jugador con características similares a Zambrano, a Rojo? ¿Es así, Tato? Sí, es una idea que tiene el cuerpo técnico como el Consejo de Fútbol. No es el único central que va a llegar, sé que están buscando otro marcador central más. Quieren tener justamente un futbolista fuerte, que vaya bien de arriba tanto en las dos áreas y que tenga juego, que sepa salir jugando con la pelota, que es un estilo que tiene Boca hace bastante tiempo. ¿Puede influir que sea Boca, Cruzeiro la decisión de Bruno Valdés, lo llamó Riquelme? Vení la invitación, vení jugar en Boca, lo de Cruzeiro, porque ya tenía pasaje en mano y acepta Boca. Sí, por lo que teníamos entendido nosotros, era un futbolista que acá manejamos que iba a jugar en Cruzeiro, sí, prácticamente estaba todo cerrado, por todo eso cerrado. Hasta fue recibo cuando en Boca nos comunicaron y tuvimos la posibilidad de confirmar que Bruno Valdés hoy se hacía la revisión médica aquí en Buenos Aires para jugar en Boca. Y creo que el llamado de Riquelme también está claro que la condición económica le habrá cerrado más a Bruno Valdés esta que le ha ofrecido Boca Juniors, y por eso se inclinó por Boca para jugar a Libertadores con el Club Ceneice, que está buscando hace bastante tiempo la séptima y se le viene negando. ¿Cómo hace Boca con su público y con su masa societaria, con la atracción que genera y despierta? ¿Cómo es el sistema, Tato? Y es muy grande. Imagínate que es un club que tiene más de 300.000 socios entre activos y adherentes, y un estadio que ya está rondando los 60.000 lugares, y no hay entradas para todos. Ingresan de manera directa los socios activos a las populares, después están los abonados que tienen su lugar asignado y comprado en las plateas, por lo que cada partido en la Bombonera para cualquier jugador es un clímax de fútbol ideal, de pasión absoluta y también de una presión, pero de presión de las buenas, ¿no? Porque el hincha de Boca siempre alienta, es como que banca a sus jugadores, les da como oportunidades para que se puedan, en este caso, desarrollar y tener buenas actuaciones. Después dependerá 100% de cada uno de los jugadores. Y después de eso, imagínate, estimado amigo, que eso lo llevas a lo que estoy contando, con los socios que tiene Boca, a lo que significa Boca para la Argentina, lo que significa Boca para Sudamérica, para todo el mundo latinoamericano y para el mundo. El jugador que se pone la camiseta de Boca es como si estuviese poniendo la camiseta de cualquier selección de Sudamérica. ¿Cómo lo ves a Oscar Romero? Yo lo veo bien, teniendo la posibilidad de haber rendido de manera aceptable en lo que fue el 2022, de haber sido un jugador polifuncional. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ver muchos partidos de Boca, pero
Oscar Romero jugó de doble 5, por derecha, por izquierda, de tercer delantero, de 10, o sea, le dieron muchas funciones en la mitad de la cancha y rindió. Siempre fue un futbolista que respondió con muy buen manejo de balón, con criterios futbolísticos ofensivos, y creo que a Boca le ha rendido. Sin duda que siempre se espera más, porque siempre hay una idea en el mundo Boca de que los jugadores tienen que rendir de manera permanente, y hay confianza en él para que tenga un gran 2023, como también de todo el equipo, ¿no? Hay características, estilos y juegos. La pasión, el carácter y el temperamento aglutinado es Boca, sin descartar para nada la parte técnica, táctica. Pero que siente la camiseta de Boca, sin desmerecer para nada, hay con una pasión incluida. Sí, les cambia la vida a los jugadores. Los futbolistas ya, por ponerse la camiseta de Boca, dejan de ser, en la Argentina por lo menos, y por donde ellos se van moviendo en lo que es Buenos Aires, o donde vayan, y sienten eso. O sea, ya es el jugador de Boca. Para graficarlo mejor, el futbolista que llega a Boca adopta un segundo apellido. Entonces viene a ser Bruno Valdés, Boca; Oscar Romero, Boca. Porque claro, empieza a ser ese jugador de Boca, y para todo es el futbolista de Boca. Hasta a veces queda de lado su apellido, su nombre, porque todo lo eclipsa el ser futbolista que viste la camiseta azul y oro. Y Roberto Cabañas, ¿a partir de ahí surge una historia con Boca? Sí, ha sido un futbolista que en paz descanse, que realmente a Boca le dio muchas satisfacciones. En una época difícil para Boca, porque los 90 fueron difíciles. Imagínate que Boca venía de no ser campeón después de mucho tiempo y tuvo la posibilidad de conseguir un título en el 92, inolvidable, y él fue uno de los partícipes de aquel Boca de Oscar Washington Tavares, y de un Boca que fue protagonista y que tuvo la chance de volver a ganar un título después de mucho tiempo. Y aparte, por cómo jugaba, fue Roberto Cabañas un jugador que enamoró al hincha de Boca, y después cada paraguayo que ha llegado a Boca se lo ha visto con respeto, creo que gracias a esa marca que dejó el gran Roberto Cabañas. Hay imágenes de Roberto haciendo el gol para Boca y corriendo de sí, colgándose en la tela. Sí, no, y por eso te pregunto si eso transmite al hincha de Boca, un paraguayo, y así lo ven al paraguayo, sin desmerecer a los otros paraguayos de Boca. Yo me remito a este tiempo. Sí, aquel futbolista que dejó todo por la camiseta de Boca, que se lo observaba en la cancha con la entrega total, hincha de Boca no lo olvidará jamás. Haya hecho goles, no haya hecho goles, haya defendido en los partidos, haya tenido la posibilidad justamente de jugar, te digo que el hincha de Boca valora mucho la entrega. Y por eso Bruno Valdés, seguramente que en estos momentos está haciendo revisión médica junto a uno de los integrantes del Consejo de Fútbol que está acompañando, como Chicho Serna, le van diciendo lo que significa justamente este día a día de Boca, y en cancha con entrega absoluta y al 100% será muy importante. Con dos paraguayos ahora. Estamos hablando de Bruno Valdés, que está para acordar, está en la revisión médica, y Oscar Romero vistiendo la camiseta de Boca, Tato. Sí, efectivamente. Va a firmar hasta el 2025 y se va a transformar en el primer refuerzo de Boca. Boca hasta ahora no incorporaba a nadie. Bruno Valdés va a ser la primera incorporación del plantel profesional, que es el que se encuentra en Abu Dhabi, con 30 jugadores, por disputar el día viernes en la Supercopa Internacional ante Racing. Tato, Dani Cáceres hoy, te mando un gran abrazo acá desde Asunción. Quería preguntarte, hoy la dupla central de Boca en el primer partido oficial, ¿sería Bruno Valdés con otra incorporación o te jugás a algún acompañante para Bruno de los juveniles, de los chicos más jóvenes? Dani, fuerte abrazo a la distancia. Mira, yo creo que eso quedará mucho a decisión de Ibarra, de cómo vaya viendo los jugadores, pero en la previa te digo que Figal se lesionó una pretemporada, aún no está al 100%, que se fue Zambrano a jugar a Perú por una cuestión disciplinaria, Ibarra decidió no contar con él y por eso no le renovaron, se tuvo que ir a Perú,
está Marcos Rojo lesionado, por lo que la presencia de Bruno Valdés no la descarto. Si él está bien físicamente, futbolísticamente, ha hecho trabajo durante enero de preparación física, no lo descarto, va a depender mucho de eso. Pasa que hay poco tiempo, ya que el 29 arranca el torneo en la Argentina. Y bueno, Leandro, Leandro Tato Aguilera, gracias por tu tiempo, por estos informes para nosotros con relación a Bruno Valdés, que se está incorporando a Boca Juniors. Un saludo, Tato, gracias por tu tiempo, próspero 2023. De nada, gracias igualmente, y cuando gusten y lo necesiten, me llaman. Gracias, muy amable. Ya volvemos. Vení a Giga, parte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. 12 puntualmente. Afiliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Cada vez seguimos mucho fútbol argentino. Sí. Y ahora con más razón más paraguayo en la Argentina. Esto de Valdés y Oscar Romero va a permitir más todavía. No es más permitir, va a hacer así mucho más fútbol argentino que brasilero. Sí. Y aparte los dos que tenemos en River también y los muchísimos que tenemos en los otros clubes también. Todos los partidos de Boca y River pasa la TV, o sea, ESPN. Sí. Y el de Brasil tiene que estar buscando. Así que vos sí que Boca más que River, ¿no? Y sí, ¿cuánto tenés para perder? Hay muchos hinchas de River, pero sigue siendo Boca. No, yo te iba a decir que acá de 20 llamadas, 10 llamadas nomás, River le va a ganar a Boca. 60-40 a Boca. Boca. ¿Y si gana River? ¿Va a reconocer? Voy a reconocer, pero es difícil. Yo Boca. No es Boca, me pone nervioso. Sí. No es Boca. Lo que el niño plantea, lo que yo le digo es que si vos le consultás a la audiencia, a más hinchas de River ahora, escuchando la radio que Boca. ¿Y vos? Yo al revés. Boca. Yo al revés. ¿Qué es lo que vos? ¿Qué es lo que va al revés? ¿Me hacen la contra mí, viejo? No. Pero no es contra Boca lo que yo digo, no se tiene nada. Yo digo que en el Paraguay, o en Asunción, hay más hinchas de River que de Boca. ¿Por qué pones esa cara? No, que estoy diciendo un disparate. No. ¿Se me ocurrió no, mami? No, señor, sí, no. ¿Habría que ver? Sí, yo creo que de River también, señor. ¿Por qué te quedas bien conmigo? No, porque tengo muchos conocidos que... River, ¿cuánto tenés para por la calle veo más camisetas. ¿Cuánto tenés para perder? Mucha gente, no, es solamente en Asunción que nos escuchan. Mucha gente está escuchando en Salto del Guairán, en todos lados. River dice... Boca. ¿Qué? Así nomás. River, joder. Digo, Gerardo. Él no escucha, no entiende, no contesta. Que no... Hola. 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 Sí. River. Uno. Va a perder como en la guerra. Hola. Arturito, querido comandante. Boca toda la vida. Tranquilo, ¿por qué voy a cerrar los puños y festejar? Tirate de cabeza, Dani Cáceres ahí. Hola. Yo vine para esto. ¿Quién está? Estamos con don Marcelo Valdés. ¿Cómo te va, Marcelo? Bien, nomás. Marcelo Valdés, el representante de Bruno Valdés. ¿Vos estás en Buenos Aires o acá, Marcelo? Estoy en Buenos Aires. En Buenos Aires. Marcelo Valdés, ¿lo representás a Bruno? En cierta forma sí. ¿Y con Pedro Aldave? Sí, me está ayudando. Me está ayudando. ¿Cómo fue, Marcelo, lo de Bruno? Estaba para Cruzeiro, ¡pum! Boca. Contanos. Sí. No, y como dice Bruno, tuvimos la llamada del presidente de Boca y así fue, así como contó él. ¿Que le llamó Riquelme? Sí, así mismo. ¿Contaste 8 años, Marcelo? Sí. ¿Sí? Sí. Y toda la prensa ahora ahí en la inspección médica que se está haciendo tu hijo Bruno, ¿verdad? Ahora sí, sí. ¿Y ya salió Bruno de la revisión médica? Todavía, por eso no quiero hablar todavía. Está bien, Marcelo, precavido. ¿Y dónde está el Dave? ¿Está con vos? Sí. Está con el jugador. Él acompaña al jugador. ¿Y vos te quedas afuera? ¿Qué es lo que pasa, Marcelo? Yo estoy acá recorriendo. Y vamos a esperar, Marcelo, entonces Vale, mejor. Chao, Marcelo, gracias. Cuento. Boca, el que nunca descendió, dice Ifram. Vos sos Ariel, ¿verdad? Ariel, sí, Ariel. Boca, el que nunca descendió, y Ariel Ifram. Otija.
Botija. Va a perder, Botija. Va a perder. ¿Cómo está? 1-1. Hola. Patrón. River. Va a perder Botija. Hola. Los dos equipos tengo mis amigos, no puedo ir a un lado. Yo no te pregunté, Angelito, a vos todavía. 2-1 gana River. Hola. River, comandante. 3-1. Van a perder como en la guerra. River acá es más que Boca. En hinchada, no digo institucionalmente. Los dos merecen total respeto. 3-1 gana River. César Los Rejos, Cesarito. Cesarito. Dice Boca, dice Cesarito. Hola. ¿Quién? Boca, hijo. Boca. Sí, señor. Tranquilo, Chedo. Hola. Cesarito 3-3. Hola. Boca. 3-3. Sí, señor. Dice Gustavo Sábado, nuestro colega Nibune River, comandante, estudiante. Dice, por ¿te acuerdas que vos le acá llevando su camiseta? Hola. 3-3. Hola. Boca. ¿Por qué, Pío? Boca, decís Boca nomás. Hola. Puta, 4-3 gana Boca, desmáyense todo. Hola. Hola. River. 4-4. Dice Cesarito Rego, Boca toda la vida. Ah, la otra Cesarito Rego. Hola. La gallina River. ¿Cuánto? 5-4. ¿Volvés a decir otra vez? River 5-4. Muy bien. Hola. Boca toda la vida. ¿Cómo está? 5-5. Sí, señor. Empató Boca. Vamos a 20. Hola. Hola, comandante. Sí. Boca toda la vida. Tranquilo, 6-5 gana Boca, ya volvemos. Los lunes en Farmacia Catedral arrancás con energía, con descuentos hasta el 50% en vitaminas y suplementos, con todas las formas de pago, en todas las sucursales. Llamanos al 627-7000, escribinos al 0982-927-610 o ingresá a farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral, desde 1905 amamos cuidarte. 6-5. Hola, primero que llega a 20. Hola. Boca. Tranquilo, 7-5 gana Boca. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marén Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Pérez, Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Hola. Sí. Boca toda la vida. ¿Cuánto está? 8-5. 8-5. Sí, señor. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas para mejor aprendizaje, permitiendo a los alumnos retener mayor información de forma profunda y divertida. Por eso, y más, el Ibero cuenta con certificación de calidad del Ministerio de Educación y Ciencias, el MEC. En el Colegio Iberoamericano potenciamos su genialidad. No tengo otra cosa, Martín, colega. Cubre Independiente sobre el caso Barreto. Martín Roldán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Arturo, un saludo para vos y para todos tus oyentes y tus compañeros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos decía Roberto Rojas. Contanos, Martín Roldán. ¿Hay interés de Sergio, en el caso Sergio Barreto, para el fútbol paraguayo, Martín? A ver, Arturo, la información que tenemos, esto recogido a partir del interés de Boca Juniors de Argentina por Sergio Barreto. Ayer, el Puerto de Pasión, que es radiográfica que hay, el secretario general independiente confirmó una comunicación del vicepresidente mencionando que entre hoy y mañana iban a recibir una propuesta formal a conseguir un servicio de Sergio Barreto y se jugó Ricardo Porteño. Cecil, mañana van a recibir la oferta formal. Cerro está interesado en Sergio Barreto, Martín. Cerro está interesado en Sergio Barreto. Me parece que hay una cuestión del jugador que también tiene mucho interés en jugar ahí. Está el tema de la selección paraguaya, que es un tema no menor. Entiendo que Barreto ya tuvo comunicaciones con Guillermo Guardo. Bueno, hay que ver cómo se presentan los hechos. También hay una cuestión deportiva. Yo, por lo que tengo entendido, Independiente prefiere vendérselo a Cerro Porteño a Boca, pero hay que ver si al jugador le parece lo mismo, ¿no? Martín Roldán y Sergio está nacionalizado paraguayo. Hijo de paraguayos es. Correcto. Él... Sí. Dijiste que te habló con Barros Esqueloto. Esa es la información que tenemos, que viene hablando hace tiempo, porque bueno, lo conocen del fútbol argentino y el jugador por su condición podría jugar en la selección. El jugador tiene características muy marcadas, muy similares a la del fútbol paraguayo, ¿no? A la que estamos habituados a ver nosotros de los marcadores centrales paraguayos. ¿Y por qué lo dejaría ir?
Bueno, Independiente tiene una necesidad económica muy grande. Asumió una nueva emergencia, donde tiene urgencias con cuestiones legales con el club, por ejemplo, de México, para cancelar la deuda del ciclo primero, el otro paraguayo Cecilio Domínguez, y entonces pone en la venta jugadores que son titulares pero que tienen un alto costo. Entonces, uno de los costos que tiene que pagar es desprender un futbolista titular. No, lo de Cecilio Melgarejo y lo de Independiente, que el TAS la advierte, son 5 millones de dólares, podría no incorporar, podría no fichar. La cosa es muy difícil para Independiente, el caso de Cecilio y la demanda que le hizo la América a Independiente de Argentina. Y el Sergio Barreto nació en Clorinda, aquí cerquita, y es de nacionalidad ya paraguaya, como decía Martín. Exactamente. Bueno, y como le dije, tienen características muy marcadas, ¿no? Para lo que ustedes conocen como esos rasgos de marcador central duro, rápido. Yo mencionaba que es un futbolista que los rivales se evitan chocar porque está duro, podrá tener alguna falencia, pero es muy duro en el hombre a hombre. Es muy difícil de pasar. Bueno, y gracias Martín Roldán, hablamos de Sergio Barreto. Aquí se fue, o se va al fútbol ruso, Duarte, apodado el Pulpito, y está Sergio Barreto. Hoy Sergio Barreto sería el indicado por las características que está diciendo para jugar en Cerro Porteño, Martín. Es un futbolista que sí, que tiene mucho para crecer todavía, es muy joven también, es titular de uno de los grandes de América, y bueno, habrá que ver si se formaliza la oferta de hoy y mañana de Cerro Porteño Independiente por Sergio Barreto. Gracias Martín, muy amable por los informes, gracias. A ustedes, un abrazo grande. Igual, Martín Roldán, colega argentino, cubre Independiente. Estamos hablando de Barreto, de Clorinda, nacionalizado paraguayo. Nació en Clorinda, nacionalizado paraguayo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados DVH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Comandante, como todo seguidor del buen fútbol fino, los millonarios, como los millos, River Plate, también como buen olimpista. Saludos a todos. El doctor Oscar, igualmente abrazo, doctor. El doctor Oscar Delgado dice River, ¿cómo quedó? ¿7-5? No. 8-6. 8-6. No sea bola, ¿cómo quedó? 8-6. 8-5 estamos. ¿Quién gana? Boca. Muy bien. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Pero como es por teléfono y no así, entonces dice Ronald del archivo Ciudad del Este, dice Boca, entonces se equipara y ahora vamos al teléfono. Porque si le dimos al doctor Delgado así, hay que darle al otro oyente así. Él dice Boca. Laurentino también Boca. Hay que dejarla ahí nomás. Laurentino. La consulta la espera un ratito, 1 y 1 por WhatsApp. Entonces, los doy equiparados, no jugamos a favor de nadie. 9-6. Sí, señor. 9-6 gana Boca. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. A mí me extraña, no, vos te callás, Gardeni. Hola. Hola, comandante. Sí. Boca y Cerro Porteño. Tranquilo, nomás vamos a Boca, A eso quería llegar. El hincha de Cerro. No, porque Fran me parece. El Botica y Fran que cubre Olimpia, ¿cómo se llama su programa? Botica y Fran, que tiene programa partidario, sí. Juega por Boca. A toda franja, juega por Boca. Él es fanático de y es del programa de Olimpia. Hola. Hola, sí. 9-8, ¿cómo Boca Junior y Cerro Porteño, los dos equipos. Bueno, ya está Boca nomás, ¿sí? ¿Cómo está? 10-7. 11-7. ¿Quién gana? Nosotros, ¿No Boca. se te fue la mano, bro? No, señor. Hola. Me fui a la mierda. Hola. Hola. Sí. River, comandante. 11-8. Hola.
618 4800. Hola. 700. 618 4700. Un número menos podemos discutir. 618 4700. Hola. Sí, River. ¿Cómo está? 11-9. Si te querés retirar. No, señor. Retirate No. al tiempo. Los hinchas arriba te van a reventar. No, señor. Edgar Denis. Hola. Arturo, Boca, el Club del Pueblo. Tranquilo, ¿cómo está? 12. Se pone todo nervioso, será. 12-9. ¿Quién gana? 12-9. Doctor Oscar Delgado, le digo Boca, salute. Martín Berni. Tranquilo, Martín. Hola, no contabiliza, terminó. Hola. Hola, comandante. ¿Qué te habla? Comandante. Sí. Que ganó la final más grande. ¿Cómo está? 12-10. A la puta, no le está restando a River. No, señor. Parece que te están... Hola. Hola. Boca, del Diego. Tranquilo, ¿cómo está? 13-10. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa. Pollos Amanecer desde la granja a su hogar, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es Paraguay, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Hola, River. ¿Cómo está? 13-11. Y ahora viene 13-12. Hola. Yo que por amor ¿Quién es él? doy hasta mi vida. Este no es River. Hoy solo me queda. Este cuando... Canta, pará. Hola. Hola. Comandante. River. ¿Cómo está? 13-12. ¿Tener tiempo de abandonar? Sí, Huir a tiempo no es cobardía. pero Te no voy a fue... dar una lección de humildad. Pero Hola. no fue... Hola. Boca. ¿Cómo está? 14-12. Edgar Denis, tranquilo. Hola. Hola. Arturo. ¿Por qué Pio me grita? Te escucho. Bueno, disculpe, señor. Aguante el Club Atlético Boca Juniors. ¿Cómo está? 15-12. Hola. Hola. River, toda la vida. ¿Cómo está? 15-13. Huir a tiempo no es cobardía. Comienza a vivir tu carrera, pensá, soñá, cree, atrévete. Tu futuro depende de lo que decidas hacer hoy. Carreras de rápida inserción laboral. Inscripciones abiertas. Juan Martinich, casi Avenida Monseñor Rodríguez, kilómetro 51,5. Teléfono 061-572-329. WhatsApp 0986-870018. Ingresa a universidadlapaz.edu.py. Hola. Hola, Arturo. Sí. Boca, Arturo. 16-13. A la puta. Hola. ¿Qué tal, comandante? Sí. Boca y Olimpia. Chirasole. ¿Cuándo está bien? 17-13. Me fui a la mierda con mi encuesta. Hola. River. ¿Cómo está? 17-14. Hola. Boca. 18-14. Hola. Hola. No vaya. River. Te escucho. River. ¿Cómo está? 18-15. Cuando Cesarito dio su voto, hubo un voto de Boca no contabilizado. Ese no se contabilizó. 2 se contabilizaron. El del Ronald de la tribu y el de... el doctor, ¿verdad? Oscar Delgado. Hola. Boca Juniors, Arturo. 19-15. Roberto Rojas dice, nunca ha descendido Boca. Ah, la puta. Hola. Hola. Hola, sí, Boca. ¿Cómo terminó? 20-15. No vaya a gritar. Perdón. Siempre el fútbol da revancha. Este segundo partido llega a 10 y termina, porque el fútbol tiene su revancha. Y después vamos a lo del niño con un dato interesante. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortas, césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Hola. Después, niños, tienen la información de por qué fue a Bruno Valdés y quién incidió para que Valdés vaya a Boca. Hola. Hola. A la puta. Hola. Che, Arturo. No, che, los huevos. ¿Cómo te quedó? 6-18. No, señor. 20-15 estamos No, ahí ganando. se terminó. Che me dijo. Sí. Yo no le voy a permitir que me diga che. ¿Cómo estamos, niños? A 6-18. 618 4700. Vamos con esta última, ahí termina. Si gana Boca, ya ganó. Hola. Arturo Marcelo Andriotti, Boca y Olimpia. 1-0 gana Boca. Hola. 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 River. 1-1, empató River. Violento disparo fuera del área. Hola. Hola. Arturo. Sí. Este ya no sirve más. Bueno, ¿cómo está? 1-1, ya está.
En el Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Síguenos en redes sociales como Fabriquero PY, el Fabriquero, momentos para recordar. Lo más justo sería que mi voto sea contabilizado, señor Cesarito Regal. Tu voto, Cesarito, no fue contabilizado. Shell te ofrece los combustibles con la mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor y también de tu economía. Hace que tu inversión y tu combustible rinda más, llenando el tanque con los combustibles aditivados de Shell. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana, precios bajos, calidad Shell. Robert Harrison, presidente APF. Primero que nada quiero dar las gracias y sobre todo el esfuerzo que ha hecho Kemsa para poder quedarse con el contrato es algo importante. Quiero también agradecer a todas las marcas que se han presentado a la licitación y bueno, por supuesto Maratón fue una de ellas, fue la más ventajosa Volvemos con Robert Gerto, presidente APF. Asismet ya está presente para acompañarte en la ciudad de San Bernardino sobre la avenida Luis Bache y Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica de consultorio, servicio de ambulancia, primeros auxilios, curaciones y suturas, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismet toda la vida. Hola. Comandante, Sí. Cerro Porteño y Boca. No, Boca tiene que ser. 2-1 gana Boca. Sacale a Cerro y Olimpia. Vamos directamente a Boca River. Hola. Tranquilo, Arturo, Boca. Y tranquilo, vos, ¿cuánto gana Boca? 3-1 Boca. Con Flow puedes tener Tigos por app y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. Y las clasificatorias, decía el presidente de la Federación Uruguaya que arrancan en junio, que básicamente lo tiene confirmado. Tenemos confirmado amistosos en marzo. ¿Cuál es la planificación de aquí hasta ese momento? Bueno, yo no me arriesgaría a decir que comienza indefectiblemente en junio. Nosotros pensábamos que iba a comenzar en marzo, pero seguramente él puede ser que tenga alguna información más de la que yo tenga, pero no está confirmado. Queremos que comience en junio, eso es una realidad. Ahora, hoy ha viajado la selección sub-20 al sudamericano sub-20 masculino. La selección femenina se está preparando de una manera única para poder llegar al repechaje, que sería en febrero, el mes que viene. Entonces, estamos trabajando varios frentes. También tenemos el tema de los amistosos. Tenemos tres posibilidades de los amistosos. Entonces, se está evaluando, se está analizando, porque hay algunas peticiones también de parte del cuerpo técnico. Hay una de ellas que queda muy lejos y entonces esa prácticamente ya estaría siendo rechazada. ¿Arabia podría ser presidente? Exactamente. Es económicamente, y no solamente económicamente, para lo que está pretendiendo el técnico no es lo que estamos buscando. Un viaje muy largo, un trayecto que para nosotros llegar hasta Arabia significa aproximadamente casi 20 horas de vuelo. Entonces, todo eso dificulta un poco ese partido, así que, pero hay otras dos opciones que estamos analizando y que lo estaríamos definiendo en los próximos días. Presidente, le quiero hacer una consulta porque salían en algunos medios sobre una supuesta inestabilidad del cuerpo técnico de la selección nacional. Él arranca, este grupo arranca la eliminatoria, está para dirigir Barros Esqueloto, se hablaba inclusive de otros nombres para la selección. No. Primero, antes que nada, tenemos que ser conscientes de que el técnico de la selección mayor, Guillermo, y todo su equipo tienen contrato hasta el 2024, o sea, nosotros somos muy respetuosos de los contratos. No hubo ninguna inestabilidad de nada. Fueron seguramente comentarios de alguien que quiso decir eso, pero no es verdad eso. Presidente, al ser el contrato hasta el 2024 y el Mundial en el 2026, ¿hay probabilidades y ante estos rumores también de ya extender hasta ese tiempo el contrato? Sí, por supuesto. El contrato estipula una adenda especial donde automáticamente se continúa. O sea, en caso de que los dos estemos de acuerdo, continúa automáticamente. Va a ser muy difícil que las partes puedan salirse de ese contrato, a no ser que
haya un acuerdo también, ¿verdad? Presidente, se ha hablado también de la nacionalización por parte de algunos que están en el exterior. En los últimos meses ha surgido el nombre de Pepe, el brasileño que está jugando en Europa, también Mauricio que está jugando en Brasil. ¿Hay alguna chance, alguna probabilidad y también en esta tesitura otros nombres que se van dando, por ejemplo, argentinos? Sí, creo que todos los paraguayos o hijos de paraguayos que vivan en el exterior tienen la chance de poder ser nacionalizados. Son paraguayos. Por circunstancias de la vida tuvieron que nacer y criarse en otros países, pero creo que tienen las mismas posibilidades que todos nosotros o todos los paraguayos de poder pertenecer a la selección. Y le voy a comentar algo que ocurrió el año pasado. Ustedes saben que Aldo Bobadilla fue a Buenos Aires a hacer un seguimiento de aproximadamente 20 jugadores para las selecciones menores y se encontró que había 120 paraguayos jugando en la Argentina. Entonces eso llamó poderosamente la atención, pero jugadores jugando en las grandes ligas de Argentina, en Boca, en River, en Racing, Independiente, en San Lorenzo. Entonces yo creo que el tema de nacionalización tenemos que analizarlo muy bien. No nacionalizar por nacionalizar tampoco, tiene que ser realmente de una categoría diferente a lo que están en la selección, pero era básicamente para las selecciones menores. Pero se encontraron jugadores que superan la edad de 20 años, entonces está dentro del análisis, pero no es algo que estamos muy inmersos en eso. Presidente, le quiero tocar lo que anunciaba hace poco Alejandro Domínguez, el aliciente por ganar partidos en copas internacionales. ¿Puede servir y mucho a los equipos paraguayos también? Económicamente yo creo que eso sirve mucho. Debemos recordar que hubo ya una forma de cómo Alejandro planteó eso, de que por méritos deportivos, y yo creo que es la mejor manera de cómo llevar adelante un incremento importante en lo que significa los ingresos para cada uno de los clubes, así que yo considero que está muy bien eso. Presidente, se ha arreglado contrato, uno de ellos, el contrato con la televisión que termina a finales de año. Ya se habló con la empresa dueña de los derechos, se está abriendo otras opciones para cambiar o no la manera o el canal en donde vamos a ver los partidos. Todavía no hemos iniciado el proceso, se estaría iniciando en breve se estaría iniciando con, primero estaríamos viendo el tema de las consultoras que van a llevar adelante ese proceso licitatorio, luego también se estaría cursando notas a los posibles interesados, vamos a tener un acompañamiento de la CONACON, así que va a ser un proceso importante que definitivamente pienso que tiene que terminarse entre junio y julio, ¿verdad? Porque toda empresa que pueda ganar, más allá que sea la empresa que tenedora de los derechos, que ha hecho un gran trabajo dentro del fútbol paraguayo, tiene que prepararse porque van a haber novedades en cuanto a la exigencia de la asociación. ¿Cuáles serían esas exigencias, presidente? Técnicas. Son 100% técnicas, exigencias en cantidad de cámaras, en calidad de cámaras, son exigencias técnicas que estamos trabajando con todo el equipo acá de lo que significa la parte de televisiva. Imagino, presidente, que está en conocimiento de lo difícil que ha sido para varias federaciones volver a firmar contrato con empresas en Perú, en Uruguay. Bueno, ya volvemos, estamos hablando de los derechos comerciales de televisión. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Penalti, te conecta a lo mejor del deporte: pelotas, indumentarias, calzados, o todo lo que necesitas para ser el número uno en la cancha. Penalti. Génesis SPH más 8 y te hidrata 3 veces más en este verano. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida, disfrutica. Seguimos con Harrison. De selección, un proceso de visitas. Estamos en un proceso ya un poco más adelantado que los derechos del fútbol nacional. Los derechos siempre tienen sus temas particulares, sus temas son difíciles porque son normalmente empresas muy grandes
pero yo creo que también existe una infraestructura local, en este caso la empresa tenedora de los derechos, que ha hecho un gran trabajo dentro de lo que es el fútbol nacional, pero también vamos a tener que darle la chance a otras empresas que puedan participar de este proceso y que puedan tener la chance de poder quedarse con los derechos del fútbol paraguayo. Catalogando lo que es el fútbol paraguayo, una opinión sobre lo que ha mostrado el fútbol paraguayo últimamente, la venta de Enciso el año pasado a Europa, ahora lo de Pulpito también. Con CNT este domingo un Audi Q3, 200 millones, 121 premios en efectivo, una Toyota RAV4 híbrida, 600 millones en la doble chance de ganar. Pedí CNT por Emoe. Llegaron las ofertas de verano a Bristol. Venía a aprovechar los mejores precios del país: heladeras, bicicoolers, congeladores, piscinas, ventiladores, aires split y mucho más. Sin entrega inicial. Acercate a cualquiera de las 70 sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Sigue hablando Harrison. Cuesta importante del fútbol de Europa en apostar a los jugadores paraguayos, ir directo. Eso no ocurría hace mucho tiempo. Entonces yo creo que esa evolución viene conllevada, creo que a muchas acciones que se hacen desde aquí, desde el fútbol paraguayo. Presidente, en esta búsqueda de volver al Mundial, en primera instancia está la Sub-20, que justamente viajó el día de hoy. ¿Cómo ve ese proceso? ¿Cuánta esperanza tiene de que Paraguay primero pueda volver a un Mundial juvenil? Miren, la Sub-20 se ha preparado de una manera muy buena. Lastimosamente no pudimos contar, como les dije, Julio es una pieza clave en la Sub-20, así como otros que no pudieron estar por otros motivos. Nos tocó un grupo pesado, está Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Paraguay, pero yo creo que la preparación que ha hecho Aldo con todo su equipo es una preparación muy buena, una preparación que ojalá que pueda tener los frutos de clasificar después de mucho a un Mundial Sub-20. Presidente, ¿qué espera del campeonato de primera este año? Porque los equipos se han reforzado en mayor o menor medida y esa competitividad feroz que solemos ver año a año. Ahora que está por arrancar con la Supercopa, con la primera fecha que se va a programar hoy, ¿qué espera usted del campeonato de primera? Miren, yo espero siempre lo mismo, que haya mucha competencia, que haya igualdad en la competencia, que haya equidad y sobre todo tratar siempre de que los errores que puedan haber sean imperceptibles, que pueda desarrollarse normalmente como lo ha hecho luego. Yo creo que en los últimos años el referato del fútbol paraguayo, más allá de la participación de los árbitros en copas internacionales, yo creo que eso no es como podemos decir que los árbitros paraguayos no se encuentran en calidad para poder dirigir. Al contrario, yo creo que no es así, pero yo creo que los árbitros han tenido una evolución importante con el VAR. La Asociación Paraguaya de Fútbol fue fue la segunda en tener VAR en Sudamérica. Debemos recordar que hay muchas asociaciones que todavía no lo tienen. Entonces, inclusive el día de hoy o el día de mañana está llegando Pablo Silva, que fue a la Federación Boliviana de Fútbol a hacer una capacitación, porque ellos están iniciando ese proceso. Entonces, yo creo que nuestro referato está bien. Hoy está a la cabeza Ever Aquino, un renombrado árbitro que ha hecho una gran labor en toda su vida profesional. Entonces yo creo que hay muchas cosas por corregir, por supuesto, siempre hay que por corregir, así es que creo que estamos por el camino. Hablando de plazas, presidente, la suba de Encarnación, ahora la intermedia, de cierta manera la APF buscará ayudar, intermediar algún vínculo para que se pueda culminar el estadio de Encarnación, atendiendo que es una muy buena plaza por lo que vimos el año pasado. Bueno, quiero comentarles que primeramente la apertura de esa plaza fue por iniciativa nuestra. Nosotros hemos hablado con
con el director de la EBI, con todo su equipo, con la Liga Encarnacena, para buscar un arreglo. Yo no sé si eso lo vamos a poder lograr de aquí a corto plazo, pero de que es una plaza muy interesante, lo es. Lo demostró en la Copa Paraguay, en la final donde Ameliano salió campeón, le ganó a Nacional. Entonces, yo creo que esa plaza ya está. Estamos muy contentos de que de vuelta tengan un lugar en la intermedia, porque lo ha perdido. El año pasado perdió la categoría en la intermedia también, esa plaza que para nosotros es una plaza muy importante. Debemos recordar que aquí tenemos Ciudad del Este, tenemos Pedro Juan, tenemos Encarnación, que son nuestras cabeceras departamentales. Entonces yo creo que esos estadios tenemos que tratar de apoyarles para que puedan continuar y que puedan a su vez hacer grandes espectáculos para el fútbol paraguayo. Ahora, pensando en el Mundial del 2030, hubo muchos piropos hacia Fantino por parte de Alejandro durante este Mundial, seguramente habrá alguna que otra reunión. ¿Cómo ve ahora, y bien también, Argentina podría ser una bandera ahora que salió campeona del mundo, pensando a futuro? Sí, por supuesto. Por supuesto, lo de Argentina es una bandera importante para lo que estamos buscando. El 2030 es un desafío importante que se tiene desde la Conmebol y de todas las asociaciones que estamos al frente de esa organización, tanto Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Entonces, todo eso, no hay reuniones pactadas. Sí tendríamos que haber tenido una reunión entre nosotros, no con el presidente Infantino, pero una reunión entre las 4 federaciones y la Conmebol en estos días. Lo único que, como yo le expliqué al ministro de Deportes de Paraguay, que yo me estoy yendo al Sudamericano Sub-20 y si esa reunión no se realiza para el 18, yo ya no voy a poder estar hasta que vuelva, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante seguir trabajando, porque desde el momento que está la candidatura, nosotros vamos a pelear a muerte esa candidatura. Gracias, presidente. Muchas gracias. El presidente, señor presidente, APF, cortesía Tigo Sport. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros, el resto nadie hará mejor que vos. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Nadie de te dijo no, ¿verdad? No, por la distancia no. También otras opciones, pero desean 3 amistosos. 3 amistosos. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Vos decías, ¿y la cuesta cómo quedó? 3-1 Boca. Y vamos a seguir después, ¿te parece, va? Sí. De la mandada, comandante. De la mandada. Sin importar el destino ni la distancia, manejar en ruta siempre implica ciertos riesgos. El seguro de automóvil de Panal Seguros cuenta con cobertura para conductores de plataformas y particulares. Asegura tu vehículo con el plan que mejor se adapta a tus necesidades. Cotiza a tu seguro de automóvil desde panalseguros.com.py y sentí la confianza. El Pedro Aldave le consulté si podemos hablar, es la respuesta que me da. Sí. Y me dice Pedro Aldave, no, estoy con los papeles, estoy con la revisión, me dice, eso va a llevar su tiempo. Vos decías, niño, ¿qué cosa, niño? Le pasaba el dato, creo que, si no me equivoco, me comentaron porque no pude, por una cuestión de distancia, que llegaron a hablar ayer de la joyita que tiene en Encarnacena, González, el delantero, en la TV. Llegaron a hablar de él. Juan González. Sí, lo estamos buscando. Hay David, o sea, Edgar David, porque ayer en la plantilla lo teníamos como Edgar González, pero después me llamaron la atención que había un cartel que decía David 18. David, tiene muy buenas condiciones y hay un par de equipos de primera que en principio ya fijaron mirada en el goleador del Interligas. Así como hay varios otros, Maqueda también bastante bueno sobre el perfil izquierdo. Hay un par de jugadores allí para destacar en Encarnacena y también en Norqueteña. Toda una fiesta lo que se vio ayer en Itagua. En minutos, datos de la recaudación igualmente de lo que fue ese partido allí en Itagua, que registró en este caso un número importante de aficionados. No se llegaron a vender todas las entradas, justo un poquito de la zona de Encarnación quedó pendiente. 6.659 entradas se vendieron, 7.000 las entradas habilitadas, 6.659 entradas vendidas para una recaudación de 277.627.400 guaraníes. Esa fue la recaudación ayer en Itagua.
Había más de un González, ¿verdad, niño, en la conformación? En un Tres momento, había, tres González sí. en Encarnación. Inclusive uno de los suplentes, si no me equivoco, era González, que marcó igualmente después el sexto tanto para el equipo de Encarnación. Pero el que se destacó es Edgar David González, 18 años, delantero Encarnación. Sí. 8. Ya por su cara. Tostadito. 8. Está Moreno Martins, pero está el Moreno Pancho también. Del Moreno Martins al Moreno Pancho. Sale en televisión y le viste tostadito. ¿Dónde se fue? Y que traigan nomás los compañeros y vos cumplimos acá. No puedo tirar con el cabeza. ¿Y por qué no te vas allá nomás ya entonces? No es más fácil. Ahí está, no, yo pensé que Pancho estaba mejor así, pues. Moreno Martín y está el Moreno Pancho también, ¿verdad, niño? Sí, el Moreno Pancho que lleva ahí. Arturo, saludos para todos los compañeros. Un negriño de higiene, no reconocí. Bueno, vos tenés lo de... ¿Quién lo recomendó a Bruno Valdés? ¿O no vamos a hablar del tema? Sí, no, sumada que fue recomendado, uno que lo conoce muy bien es Pompey, fue su técnico en Sol de América. Roberto Pompey nos daba el dato, Fabián, ese seguimiento importante, lo conoce de Sol de América. Creería que acercaron el nombre o estaban buscando y allí se fijaron en Bruno Valdés, está disponible, y en el momento justo hicieron el llamado y lo conocía muy bien, ¿verdad? ¿Cómo es el sistema de contratación? Ahí hay un consejo. Sí, en consejo Boca, de... de grandes jugadores, ganadores. ¿Son ellos los que se encargan de verificar los jugadores o es pedido el cuerpo técnico en este caso? Y acaba de decir que Pompey está dentro del cuerpo técnico de Boca. A Riquelme, hay un jugador que lo conozco. En el 2014 lo tuvo en Sol. Porque a Oscar Romero, cuando le llamó a Ángel, le hacía consultas. Sí. Si vos tenés alguna duda, no, llamarle señor. a Ángel. No, señor. Te estoy diciendo, Edgar Denis, que lo de Ángel, porque uno pregunta en el tema de Ángel, no fue muy preciso. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Vos sabés lo que es jugar en Boca y demás cosas. Y eso le entró acá, y le salió acá. En el sentido de, decime cómo es el tema, y yo voy a Boca, distinto a Oscar Romero cuando jugó en Boca. Sí. Es el tema de Ángel, por eso Ángel, después del fútbol mexicano, fue a elegir ahora Brasil, Corinthians, porque ya conoce la casa. Entonces la manera en cómo te dice, cómo te encara, ¿te entusiasma o no te entusiasma la idea? A Ángel le llamaron, pero no fueron tan precisos, ¿se entendió? Sí, ese que te parece, podemos ver. Un sondeo. Te invitamos a conocer a Carre, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina simple, están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro del crecimiento con Carre. Edgar Denis, para que uno te sienta que uno se retrocede. Es Boca o River. Primera encuesta ganó bien Boca. 20-15. Ahora vamos por la segunda, 10 llamadas, no me termina. ¿Cómo está? 3-1 estamos. Yo digo River, ¿y vos? Boca. Entonces, ¿qué número tenemos? 618-4700. Concluimos la encuesta, si no va a decir Edgar Denis que se entendió. ¿No? Sí, se entendió. Bueno, vamos a concluir. ¿Quién gana? Boca. No, así no. No, pero Boca. Bueno, listo. Pinturas Corona te da el mayor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento, mayor resistencia. Buscarlas en tiendas Corona. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Hola. Comandante. Sí. Boca. A la puta. ¿Cuánto está? 4-1. ¿Por qué poner tranquilo? Hola. River. 4-2. Comenzó a temblar, Edgar Denis. No, hola. señor. Hola. Sí. Hola. 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 Hola, Arturo. Sí. Boca. ¿Cuánto está, Dani? 5-2. Hola. 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 Hola, Arturo. Sí. Boca. Hablaron por lateral izquierdo de Cerro Porteño, que no tenemos lateral. ¿No tiene que? Lateral izquierdo. ¿Y Cerro va a sufrir mucho chiquearse? 6-2. No quería hablar del tema, que ustedes son solidarios. Son solidarios. Ustedes como técnicos no pueden hablar de chiquearse. No, es eso sí. No. Hola. Va a sufrir. Hola. River. ¿Cómo está?
6-3. Ese vale por 2, me parece, como habló. Sí, Hola. me parece. Hola, Boca Sí. Junior. 7. Boca Junior. Tranquilo, señor, no te pongas nervioso. Hola. Bueno, 7. 7-3. Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos. Kenton Forza 150, antes cuotas de 355.000 guaraníes, ahora 334.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Hola. Se fue, Joel, ¿cómo está? Tenemos que terminar, pues. 7-3 estamos. Tiene que terminar esto, tiene que terminar. Si gana ya no hay nada que hacer. Yo pensé River, pero Boca ganó bien. 20-15 y ahora 7-3. Hola. Hola. Se cortó. La mejor opción para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Vamos a cerrar ya, entonces 7-3, ¿estamos de acuerdo? Se cerró, ganó Boca en ambos casos, en el primero y segundo. Muy bien, Joel, perfecto. En 13 minutos lo dejamos Robert Harrison. Otra vez para la red monumental satelital. Último mes de la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas 1 más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es el momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer Casa Central o sucursal de Chacomer Cuatro Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta Kumo gratis. Kumo, el mejor en todos los caminos. ¿Estuviste ayer en la final? Sí, una fiesta. Con Jorge Casali y con los compañeros. Una fiesta. ¿Una fiesta? Sí, 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 sí. La gente de Orqueteña ya estaba del mediodía, algunos acamparon, llegaron el sábado a la noche, acamparon previamente, los de Encarnacena igualmente en un número importante, recién dimos la recaudación, que restaron 289 y poquito entradas para que se venda, si no me equivoco después. Por fin se le dio decir, Encarnación también. Andrés Riquelme, inclusive los que manejan las estadísticas, creo que superó la capacidad, por lo menos en su momento, de un partido de Cerro allí. 6.659 entradas, por lo menos en UFI es una recaudación récord. Sí. 6.659 entradas vendidas, 277.627.000. Para esta etapa, porque sí. si vamos por Interliga de ante el defensor del Chaco. Claro, para esta etapa reciente. Si vamos al defensor del Chaco, reventaba al defensor del Chaco. Sí. Si vamos ahora. Y la joyita González. Hay un par de Eso tipos. dijo ayer Nito Vera. Edgar David González. Doblete para él. Y Maqueda es muy bueno el igualmente. 21, Sí. que pateó el tiro libre. Es más, lo que le conviene a Encarnacena que vaya a un equipo intermedio primera, que sigan en rodaje estos jugadores y después. ¿Y quién había más público? Igual no me los dos. No, 70-30. ¿Quién ganó? Orqueteña. Por la distancia. Creo que son casi como 5.000 personas de Orqueteña. ¿Y Orqueta cuánto estaba acá? No, estaba 5 o 6 horas. La misma distancia o más que Encarnación, veo. Sí. Es casi igual. Esto es un toque, se puede decir, de oreja para que el Encarnación. Pasa que hablando ayer con colegas encarnacenos me decían, el 50% del encarnaceno quiere que Encarnacena gane y el 50% no. Hay muchos que son anti allí. ¿Por qué, veo? Y es raro, pero el propio colega encarnaceno me decían esto, que muchas veces el encarnaceno es así, hay muchos anti allí, pero esto va a ayudar al crecimiento. Bueno, digamos que es como un pilar el básquetbol. Así mismo. Encarnaceno era hay muchos contras. ¿Cómo están los fanáticos encarnacenos que querían que su selección suba? Estudia en el Instituto Superior de Formación Profesional Colping. Allí encontrarás el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribinos al WhatsApp 0981-434-771, 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. Olimpia General Caballero mañana, primer partido a las 18, segundo partido a las 20, 2 tiempos de 35. Olimpia Guaraní del viernes en Paraguno a puertas abiertas, primer partido a las 18, segundo a las 20, 2 tiempos de 45 minutos. Hace el Tour Verano Pegrega, entra a las redes sociales de Erimark y descubre los hermosos lugares para pasar estas ansiadas vacaciones, pero antes, pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. 12:48. Por cargas de 150.000 guaraníes en Quantum 98 aditivada, Suprema 97 aditivada, Supra 95 aditivada, Standard 90 aditivada, Diesel Elite S10, Diesel Go S150 y alcohol. Participas por cientos de tanques llenos semanales con Supra 95 aditivada, duplicas tus chances para el sorteo semanal. Envía un WhatsApp al 0992-606-000, ya estás participando. Completa y deposita tu cupón físico en las estaciones adheridas Copetrol. ¡Vamos! El gol anulado de penal contra Newcastle por primera vez que vi en 65 años. ¿Quién vio?
Resbaló. Al patear resbala. A lo Palermo. A lo Palermo, sí. Resbala. Pero el gol de Palermo hay que decir que subió al marcador. Se invalidó. Se invalidó. ¿Por qué, Piro? Y porque la regla toca dice dos veces. No podés tocar dos veces cuando patea al penal. Entonces él patea y se resbala y vuelve a tocar. Patea con la pierna derecha y con la pierna de apoyo izquierda se invalida tocando. Dicho sea de paso, el penal bastante dudoso. Porque primero le pisa el de Fulham al de Newcastle y después marcan penal de Trippier. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para Col, 100% cuero, cascos, canetas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Hidalgo SRL. No, justamente te iba a decir, estaba pensando nomás lo que está diciendo Arturo, ¿por qué va a sufrir Cerro? Esto recién arranca. Recién dijiste, va a sufrir mucho por el lado izquierdo. Sí, va a sufrir. Pero si esto recién arranca. Pero vos sos defensor de Chiquilazo. No soy defensor. No entiendo qué es lo que pero estaba pensando. Vamos a Penana, Jaromina. Sí, te escucho. Tu papá te dijo que hoy se recordó tu querido viejo. Cerro Porteño lo llevó a Báez. Sí. Por la situación Gabriel. que sabemos lo que lo hablan, ya tenemos conocimiento del porqué. Muy bien. Jugó Alan. Después pierde la titularidad Báez. Viene Rivas. Alan Rodríguez. Viene Gabriel Báez. Alan pierde la titularidad. Alan ahora es titular. Cuando se fue de Cerro terminó como titular. No era Báez. Cerro Porteño perdió a Alan Rodríguez titular y a Duarte. Creo que somos conscientes que Cerro Porteño en defensa tiene que tener un central y un lateral izquierdo que hoy es Báez. Sin echar mérito a Báez, Cerro tiene que recomponer su línea defensiva. Sí, definitivamente. Sí, totalmente, Arturo. Le falta. ¿Y qué problema? ¿Acaso Chiqui Arce no es consciente? No porque el Tacuarela haya ganado ahora, porque un jugador dijo que estaban todos duritos luego. La pretemporada fue esa, no se puede medir. Anecdótico. Yéndonos a lo que me preguntaste nomás, nosotros sí podíamos entrar el día del partido. A mí me agarró mi alergia. Y, ¿No te fuiste? Y no me pude ir. ¿Y no era que vuelva a hacer que iba a ir? Que iba pero no me puedo ir en una cancha a estornudar. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué? Ponerte un tapabocas, no sé, que ese fue el pretexto tuyo para no ir. Pero mañana, el miércoles sí. ¿A dónde vas a ir? Y vamos a mirar el amistoso con a las 18. A las 18 con Guaireña. Esa no es a puerta cerrada. A puertas cerradas. Sí, pero vamos a pedir permiso y vamos a mirar. Y te doy la te doy la derecha. Como casi siempre. Jugó Morales. Morales jugó de titular. Con Fernando Fernández. Y Churín en el equipo. ¿Churín qué? Moreno Martín en el equipo. Sí, Moreno Martín. Churín está trabajando de forma diferenciada porque llegó después, ¿verdad? Él está haciendo. Pero todo es muy prematuro todavía. Todo es tan duro. Claramente Cerro está buscando un central. Barreto de Independiente. Está buscando un central, Está buscando un central. Que va a ser difícil reemplazar a. ¿Y esa parte del lateral izquierdo? Arrancó Rivas el partido. Sí. Báez ni siquiera estuvo en el equipo B. Estoy observando si no estuvo en el equipo B. Pedro Álvarez jugó en el equipo B, lateral izquierdo. Sí. Aquí Cesarito envió el gol anulado. ¿El penal? El penal, sí. Cesarito, siempre atento. Sí. El Luqueño ganó 3-2 ayer. 3-2. ¿Y por qué no seguimos con Cerro? No se puede hablar de Cerro. Sí, está el equipo Jiménez, Patiño, del Valle, Rivas. Esa fue la defensa. Con un detalle no menor, Jan no estuvo. No. Y es un aditivo para mí muy importante. Porque ya lo que representa ya en el arco te da un 50% de seguridad. Puntualmente nomás, así como Boca, hoy Boca Valdés porque no está Rojo y el otro se fue Zambrano. Zambrano fue que le hizo un penal al Mirón peruano. Y Cerro Chiqui Arce creo que es consciente que necesita un central. Sí, es consciente. ¿Y vos fuiste central? Sí, señor. Pero no cualquier central. No cualquier central, tiene que igualar, equiparar el lugar que está dejando Pulpito. Más todavía estos equipos grandes, tanto Boca como Cerro, que juegan mucho mano a mano. Ellos proponen un juego casi siempre mano a mano. O sea, a cualquiera no lo puede tirar. Por eso nomás la acertada de Boca en cuanto a Valdés, carácter, rapidez y el saber jugar mano a mano. Recomendado por Pompey, ¿verdad, niño? Sí, Pompey, que lo conoce. Que era en Sudamérica, le dijo llevarle en 2014.
Pero estamos hablando de una figura internacionalmente muy bien posicionada. Es récordman como goleador, defensor en América. Se vende solo prácticamente. La cuestión es que justo le apuntaron a él. Quedó libre, es de categoría. Revisaron, claro. Boca necesita, Pompey le dirigió, le preguntaron y después ese consejo es grande, de grandes jugadores que conocen de esto. Y Valdés, una figura primerísima. 30 años, está en su mejor momento. Me parece que le pueda... No puede ser Boca, yo estoy hablando Cerro. Cerro lo quiso a Valdés, como lo quiso a Morel, y saben bien cuánto ofreció Cerro. Sí. Hoy dijimos al aire, Cerro Porteño le ofreció a Morel $1.500.000. $1.500.000. Y Morel va a Rusia. Si Cerro le ofrece $1.500.000 y entre $1.500.000 para Cerro, caso Morel, hasta ahora Morel no, por una cuestión económica. La intención es de llevarlo al fútbol ruso, porque el mismo Diego Cerrati lo llevó a Rusia, al pulpito. ¿A quién es? No Duarte, Fernández. A Roberto Fernández. Y esa es una plaza en la cual Diego Cerrati va entrando y Jorge Morel lo representa. Sí. El problema es quién va a ser en Cerro, Barreto, hasta ahora. Y dijo el colega que mañana es posible tener la oferta de Cerro. Sí. Y lo lleva Barreto de Independiente. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Locales disponibles para venderte la mejor atención. Empeñá seguro, empeñá en La Plata. Ingresa a laplata.com.py. Pequeño anoche a 2, Julio Báez, Rodri Ferreira y Marcelo Pérez. Este es Julio Báez, hora de Cerro. Sí, el delantero. El del codazo, ¿vio? El que fue al Borussia Mönchengladbach. Pero él era un chico que tendía mucho el brazo. Muy parecido a cuando comenzaba Gabriel Ábalos en Independiente a jugar. ¿Ustedes se acuerdan de Gabriel Ábalos? Sí. Jugaba mucho con los zagueros para poder cubrir. No digo que sea un defecto, pero el mismo Julio Báez, que se abría mucho a los extremos. El mismo Julio Báez, sí, pasó por Cerro. Ahora estuvo hasta pero el mismo, se fue muy joven. No, creo que está confundiendo. Julio Villalba. Villalba que fue a Alemania. Este estuvo también en Cerro, Julio Báez, jovencito. Yo me estoy confundiendo con Julio Villalba. Pero... Este estuvo ahora en Cerro, hace hasta el 2021-22. Julio Villalba. No, ese es otro. Ese es Villalba el que fue a Europa, estuvo por Alemania. Exacto. Este es otro, este es Julio Báez. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mili Empeño, venta, arreglos y huellas sobre el Plata Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unicel.edu.py. Gustavo Florentín lo tuvo a Julio Báez en Cerro en inferiores, él lo conoce bien. Julio y es el mismo que vos decís, ese que saltaba. El mismo. Sí. Entonces el que yo digo. Los cortitos, sí. El que yo digo, de buen físico. Sí. 1.85 de estatura. Por ahí debe tener. Se abre mucho. Se abre Gabriel mucho. Ábalo. Sí. Característica de Ábalo, entonces no estoy confundido. Ese es Julio Báez. Sí. Se abre mucho, es un 9 que juega mucho los extremos. Y lo de Morel es así. Hay interés y podría ir Jorge Morel al fútbol ruso. Eso está confirmado. No es rumor. Ayer teníamos la información de noche. No información. Reserva que no dijo en fútbol grande, pero podría ir Jorge Morel al fútbol ruso. Gustavo, ¿cómo te va? Arturo, buenas tardes. Un saludo para vos, para Edgar, para Dani, no sé quién está más. Acá estamos con Dani, Gustavo Florentina, está Edgar Deni, está Niño, está Luis Paredes y está en la mesa acá Francisco López. Un saludo para todos. Gracias, jóvenes, están los controles que harán en la producción. El Julio Báez, el mismo Julio Báez, Gustavo. Julio Báez es un jugador que se había iniciado en Cerro, es un volante media punta específicamente, que después de su salida de Cerro participó en Luque y que está teniendo continuidad desde el año pasado con la institución. Claro, yo no me quiero confundir porque el niño me dice que yo puedo estar confundido con Julio Villalba. Yo me acuerdo de un Báez joven, agresivo, que se abría mucho y con el brazo extendido. ¿Él es Julio Báez? No, este otro.
Julio Villalba es un centro delantero. Julio es un volante, como te había mencionado, que es un jugador que tiene otra característica a la que está mencionando. Entonces Julio Villalba, tiene razón el niño. Yo me he confundido los jóvenes de Cerro. Y contanos entonces el partido de ayer, la característica, lo que fue entre Trinidense, Gustavo. En primer lugar, fue muy lindo la fiesta que se organizó en cuanto a la presentación de jugadores, donde hubo mucha gente, se vio nuevamente criaturas, familiares, estaban presentes los chicos de la escuela de fútbol en este acto que fue muy lindo, y luego el partido en sí también fue bastante entretenido. De nuestra parte vemos que va habiendo mayor conexión entre los jugadores. Los errores que se cometió en el partido pasado, hubo mejoría en este aspecto. Hubieron cambio de hombre en el equipo inicial y de esquema táctico también, y que vemos que cada vez hay mayor entendimiento, mayor soltura, y que también les va ganando minutos en la gran mayoría de los que están formando el plantel. ¿Se puede tomar como referencia ya a este equipo para lo que puede llegar a ser el debut, o vas a tener más nombres? Hay que decir, fue para ir soltando un poco, para ir mechando un poco. Yo creo que va de a poco ganándose los jugadores el espacio en base a rendimiento, y bueno, esto sirve mucho, esto amistoso, para que podamos sacar una conclusión para lo que va a ser el inicio del campeonato. En cuanto a lo que pretendemos, hay jugadores que están yendo de menos a más, que es normal, otros que le vamos a dar la oportunidad de poder iniciar en el partido el próximo sábado contra Tacuarí, y bueno, ahí sacaremos una conclusión final para ver qué esquema, qué nombre también vamos a estar utilizando al partido contra Olimpia. ¿Cómo lo viste a Charpentier? ¿Cómo lo viste también, lo colocaste en este caso a Peralta en el arco? ¿Y el porqué de la ausencia de Falcón, el uruguayo? Falcón tuvo una rotura fibrilar que va a llevar una semana aproximadamente para recuperarse. Lo de Peralta muy bien, los partidos que le tocó jugar, la verdad que dentro de lo que nos habían manifestado en cuanto a sus condiciones, lo estamos corroborando con los partidos, con su entrenamiento. Lo de Paul cada vez está teniendo mejor adaptación a lo que es nuestro país, lo que está conociendo en este momento, lo que es futbolísticamente también, y de a poco va encontrándose también con su nivel futbolístico, ¿verdad? Y bueno, en la gran mayoría de esa manera se están desarrollando. Gustavo, ¿y cómo está lo de la búsqueda del 9? No se pudo dar lo de Marabel, nos comentabas el otro día. ¿Hay algo allí que se puede dar? No es 9, pero estaba también en carpeta lo de Pájaro Benítez, o más bien fue un ofrecimiento por el conocimiento que tiene con Denis en su momento con Canizza. Bueno, lo del centro delantero, me pasaron ayer un nombre que en este momento lo estamos evaluando con el cuerpo técnico. Hoy de la noche deberíamos de tener una reunión con el presidente, y ahí seguramente vamos a pasar un informe de lo que ellos nos pasaron. Y lo de Edgar, sí, hubo una comunicación de ambas partes, entre el presidente y el jugador, y bueno, es algo que se tiene que definir también sobre su incorporación o no con nosotros. Entonces los dos casos, lo de Benítez como también lo del delantero, lo del 9. Es así mismo, que se debería resolver entre hoy o mañana. Gustavo, un saludo al aire, muchísimas gracias por tu tiempo. Hoy se lo conocerá cuando Luqueño enfrenta a Olimpia. La programación se hace en la tarde de hoy, apertura del campeonato. Chao, Gustavo. Chao, Arturo, abrazos. Igualmente a Gustavo Florentino.
Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Geyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Olimpia puso a la venta las entradas para el partido del 25, dando prioridad a los socios. Gerardo, si podemos hablar con Malte Melgarejo. Mega Delivery en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Promoción válida para compras a través de nuestra web, app o llamando al Delivery 61 61 000. No te olvides aprovechar nuestro Mega Delivery en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. No quieren dársela. No. Una cosa es el aprecio y el cariño que le tengan. Y otra cosa es la situación que se puede plantear ahí. Así es la vida. Nadie asegura que Julio César Cáceres, con lo que tiene, Olimpia va a ser campeón, aunque ayer, para Ingeniero Nito Vera, Olimpia es campeón. Llega la Feria de Garage del Shopping Mariscal, todo un shopping con descuentos. Te esperamos hasta hoy en planta baja del bloque A, con lo mejor a la moda a tu alcance. Hasta 60% de descuento en locales adheridos y beneficios con bancos. Encontrá más información en mariscal.com.py. Shopping Mariscal. ¿Cómo te va, Hernán? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, Hernán, ¿vení para Tacuarí o no? ¿O ya estás acá? Yo estoy acá en Paraguay y estoy trabajando en mi futuro a ver qué me depara. Pero desapareciste pues así en otra vista, Hernán, y vos sos un jugador muy bueno, y te pregunto, ¿es Tacuarí el futuro? Y hay una posibilidad de poder volver a Tacuarí, ya que yo empecé en Tacuarí y ahora mismo estamos ahí hablando y hay una posibilidad. Qué bien, Hernán, jugando para Tacuarí. Si están abiertas las posibilidades, ¿pensás que se puede dar? Y no depende mucho de mí, pero sí que se puede dar. Porque también hay como sentimiento, y como yo empecé ahí en Tacuarí y me gusta lo que me están comentando de allí, así que hay una posibilidad bastante buena. Muy bien, Hernán. ¿Y Coritiba? No, con Curitiba nosotros acabamos el contrato. Yo me fui para 3 meses, cumplí el contrato y ahora quedé libre con el futuro, como se dice, en el aire, para poder arreglar con otro equipo. Bueno, pero hoy Hernán Pérez es Tacuarí, lo más inmediato que tenés, por las cosas que vos estás mencionando. Comenzaste ahí, hablaron contigo, ¿no? Sí, charlamos y vamos a ver qué pasa. También yo estoy hablando con mi representante que tengo en España, y él también me va informando de todo lo que va saliendo la parte de fuera. Está muy bien. ¿Esperando alguna oferta del exterior? Así es. Pero hoy está Tacuarí a la vista, lo que más cercano tenés. Sí, lo más cercano y lo más interesante es Tacuarí. Yo digo más por el sentimiento que otra cosa. Está muy bien, eso debe valorarlo muchísimo Tacuarí. Gustavo, ¿tenés un restaurante en Pilayú? Hernán, ¿tenés un restaurante en Pilayú? Tenemos un restobar ahí en Pirayú, así que son bienvenidos cualquier momento. Si quieren disfrutar algo diferente, ahí en Pirayú tenemos un lugar diferente. ¿Es para turistas? ¿Qué tiene como atractivo aparte del restaurante bar, Hernán? No, tiene, o sea, el restaurante en sí es bastante, ¿cómo se dice? No es algo cotidiano, es algo más de campo, tenemos algo diferente, ¿cómo se dice? Y está muy bien que vaya lo mejor. ¿Quién administra eso? ¿Tenés tiempo vos en la familia? Y de momento yo estoy casi los viernes y los sábados estoy por ahí observando un poco qué es lo que va pasando. ¿Y qué es lo que tiene como atractivo principal tu restaurante y cómo se llama en Pirayú? Se llama Restobar Vea de Dios y tenemos tipo bungalow, tenemos el atractivo es más ¿cómo se dice? De campo, o sea,
Está bien. Se tiene que ir allí y vivir esa experiencia. Qué bien, acogedor. ¿Y cómo se llama, dijiste? Vea de Dios. Vea. Restobar. ¿Y Vea por el nombre de quién? Vea viene siendo por la hermana de mi mujer que lastimosamente ya nos dejó. Y en nombre de ella decidimos poner el nombre. Brillante. Vea de Dios se llama el restaurante. Así es. Y en su homenaje, decía Hernán, ¿verdad? Su cuñada. Es un homenaje. A tu, sí, cuñada, mi cuñada. A tu cuñada. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por este tiempo y lo mejor para vos y éxito en este emprendimiento, Hernán. Muchísimas gracias. Abrazos. Gracias, igual. Hernán Pérez. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda Rapidoc, porque en Rapidoc puedes vacunarte gratuitamente en los vacunatorios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas. Hernán en Ñemby, barrio Cañadica. Cada vez falta menos para llevarte la fabulosa camioneta Ceres en 0 kilómetros. Recordá que en Electrobank, comprando cualquier producto de la marca Electrolux, estás generando cupones electrónicos para el gran sorteo. Te esperamos en una de nuestras 31 sucursales o escribinos al WhatsApp 021-519-3000. Ingresa a electrobank.com.y y conoce toda la variedad de promociones que tenemos para vos. Electrobank, mejorando tu calidad de vida. Lleva reto el central de Cerro, entonces, El apuntado. Lo que dijo el colega. Sí. Yo lo veo caro para... La realidad es que mínimo quiere 2 millones y medio de dólares. ¿Quién quiere esa plata? Independiente. Y no podemos hablar con Boca había gerente, 1,5 o 2 ofertó Boca. Si no paga lo de Cecilio Domínguez, le dijo la FIFA, no van a poder fichar jugadores. Eso ya recibió Independiente. Lo mismo de Olimpia y la Virtud. Lo que le debe a América de México son 5 millones de dólares. Lo que tenemos, Gerardo, es que hablar, Gerardo, con un colega que conozca bien el tema mexicano sobre el reclamo que le hace el América a Independiente. 5 millones de Cecilio Domínguez. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas de Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar de la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuota desde 299,000 guaraníes, mínimos requisitos con todos los servicios y cuenta con un clubhouse para disfrutar en familia. Contáctanos al 0993-384363 o el 021-338-1199. Crecer Inmobiliaria. Sentite bien y mejora tu figura con GreenFit. GreenFit es el aliado ideal para verte y sentirte mejor que nunca. GreenFit, componentes naturales que ayudan a reducir la grasa corporal, disminuir el apetito y mantener tu nuevo peso. Encontrá GreenFit en todas las cadenas de farmacias del país. Elegí GreenFit y viví el placer de sentirte bien. Calidad, éticos. El presidente Independiente salió a hablar y dijo, yo pensé que América era un equipo serio. El objetivo no es cobrar, sino hacerle daño a Independiente. Le ofrecimos 5 propuestas de pago. Si hubieran aceptado, se saldaba el 50% en marzo, dijo el nuevo presidente Domam, el colega Fabio Domam, ex conductor del programa de televisión. Le conozco. Y que ellos tenían intención de pagar, pero que América quería. Y Fabio Domam, si le pedí el número, nos va a atender, Gerardo. Es periodista, hacía el programa a la tarde, en el canal argentino. Fabio Domam, muy buen conductor. Si podemos llamarle a él, es 5 millones, pero le dijo la América. Si nos pagan Ceausescu, como diría Angelito, no van a poder fichar. Caso parecido a Derly González, Dinamo de Kiev con Olimpia. Con Super Espuma, viví más despierta y disfrutando un descanso superior en tu sumir de calidad. Seguinos en redes sociales, Super Espuma PY, en Instagram y Super Espuma en Facebook. Y estate atento a las promociones que se vienen. Super Espuma, viví más despierto. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo, multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperar PY, recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Lo tuvo titular, pero él recién comienza a Fer, lo tuvo titular con Robert Morales. Y jugó Moreno Martín en el equipo B. El chico Díaz hizo el primer gol de Cerro en el partido. Y vos permitiste que te iba a ver, ¿por qué no te fuiste? Y porque tenía alergia Arturo y no. Yo le estaba esperando, ¿no? Y con el ataque de estornudo, esa es su alergia de ataque de estornudo. Es feo estar ahí. A mí cuando me agarra mi alergia, un día me tuvo. ¿Cuándo juegas? El miércoles. ¿Vos refieres? No, a mí 18. Tengo esa alergia, ese cambio de el aire, por ejemplo, me liquida. Y tengo que tomar mi pastilla y un día me tiene así. Lo llamé a Dani y le dije, Dani, vamos a pasar vergüenza. Y le dije, ya mantiene. Sí. ¿Y por qué no se van? ¿Cuándo puede hacerlo? Miércoles. Yo hablé con Chiqui, no iba a dar permiso. Ah, está bien.
Con el Sol Seguro puedes sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia del Sol Seguros. Energy te invita a conocer su nueva estación de servicio ubicada sobre la 25 de mayo y Acacarayá. Síguenos en redes sociales como energy.py en Instagram y Energy Paraguay en Facebook. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Sica Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subillana el 751 Casico Vicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Sí, director deportivo de las formativas de la Luis Roja. Qué distinto está, ¿eh? ¿Por qué, Arturo? Sí, por la barba. La barba, el pelo. Ahí están las madres, estamos viendo Tigo Sport dándole lo mejor para los jugadores. Víctor Cabañas de Cerro pasando. Ahí está, muy bien sub-20. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabes dónde queda el machetazo, ahora es El Ahorrazo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa ICA. Hay que tener cuidado contigo, Gardeni. Contigo yo no hablo mucho ahora, ¿eh? Tus botellas vacías de Fortuna ahora valen 1000 guaraníes. Tus botellas vacías de Fortuna ayudas a reciclar y juntos cuidamos inmediatamente de más. Ahorras 1000 guaraníes. Disfrutar con Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín retorna la buena onda. Suena poco cuando canta el cachaca. Pero poner una parte linda. Porque balada es lamentable. Te quiero hacer una consulta nomás con respecto a Barreto. Vos que fuiste gerente deportivo, ¿hay un parámetro de precio hasta dónde puede pagar? En este caso, las urgencias de Cerro. ¿Cuál es la central? Yo me imagino que con la plata de Pulpito y Alan, primero te voy a decir una cosa, romper un poquito el mercado para que conozcan la información, que no tenés la culpa vos. En Rusia está viendo cómo ver el tema del pago, sin echar de menos lo que es el club donde se va, el Esparta de Moscú. Y esto que está acá, yo no tengo red. Sí, es oficial. Está como que cerrado, pero hay cosas que ajustar. Entonces, si no viene el dinerillo, como diría Mecheno, menosprecio de nada de lo que publica en Rusia. Hay una cuestión de papeleo que tiene que llenar. Acordate lo de Roberto Fernández en Guaraní. Tardaron 1 mes y medio en cobrar a unos niños. Sí, hay un sistema de pago. No una es burocracia rusa. Entonces, acá te hace leer a vos, porque vos me buscaste. Y te voy a dedicar. Bueno. Muy bien. Voy a tapar el nombre. ¿Y qué dice acá? ¿Aún qué dice? Amoita excelente porque Cefaro. ¿Acá qué dice? Se está tomando los recaudos. Arriba. No está aún cerrado. Bueno, claro. Esto tiene que ver por qué. Porque tiene que responderle al Esparta cómo es el mecanismo de llegada económica. Y a Cerro le envía el pase. Sí. Yo no digo que no vaya. Cuando vos estás diciendo cómo Cerro le paga, Cerro recibe el dinerillo, ya tiene y ahí va a buscar el reemplazante. Tapiti SRL te garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Informes el 648-2923 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350 el 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Yo que por amor doy hasta mi vida, hoy solo me queda sufrir. Vení cantando cachaca. Sí. Tengo una te las acepto, mira. Yo no pongo excusa.
No hay excusa. No hay excusa. Me la voy a jugar Real viernes. Anímate, Arturo. Gran loteamiento de la lotadora inmobiliaria Sea Crack, fracción calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen, terrenos arbolados, vistas panorámicas con una dimensión de 360 hasta 500 metros cuadrados, cuotas desde 400.000 guaraníes sin reajustes y deposición inmediata. Comunicate al 0521 204 236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. No, Core dicen, Oscar Core. Y bueno, Edgar Denny cantando. Porque siempre lloro, no me puede ver. ¿Cómo alto? Ella vive en la riqueza. Ponela al otro. No nada, terminó todo. Para que comprar se puede alquilar, Renta Magna, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta Magna, herramienta más en su obra. Para la previa, las trofis, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza, juega con todo. $2 millones. Sí, muy $2 bien. millones. A Edgar Denny y a Daniel, los compañeros. Yo le entiendo hacerlo. Transfirió $5 millones y el niño tenía la información correctísima, que es el 80%. El 80%, sí. ¿Verdad? Eso fue Duarte. la exigencia que previamente le daba a cada club que quería llevar. Bueno, y viene. Espera, por acá está. El 50% es la transferencia a Alan Rodríguez. 50%. Dio el 50% a Rosario Central. Hay que ver por cuánto le transfiere. Vamos a suponer que sea 1.250.000, 600.000. El jugador tiene el porcentaje, no le alcanza para pagar la Barreto de Independiente. Quererle otra al otro. El interés no es un hecho. El hecho de transferencia a Rusia va hacia el día que le pongan el dinerillo, como dicen ellos. Sí. Ahí es un hecho. Y se lo está manejando con el debido respeto. Una vez que ya hay un acuerdo, ya hay intercambio Sí, ya estábamos cerrados. Está acordado. Pero falta la otra parte. Puede ser un mes, puede ser, a lo mejor los rusos le dicen, para nosotros tenemos que hacer unos trámites protocolares para pagarte el dinero de aquí a 2 meses. Y debe ser contado. $5 millones. Sí. Y Cerro puede hacer la gestión mientras tanto ya de conseguir el dinero de otro lado y después esperarlo de Rusia. La vida. ¿Qué es lo que para vos la vida, Nica? O sea, es fácil, una pero... especie de bicicleta con cadena. Que tiene mucha gente arriba. Sí. Una bicicleta. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. No va a tener problema Central si no acierta con el jugador. Sí, porque tiene que venir y jugar, no es que tiene que venir, ver que... Y cómo juega con Patiño. Si es igual que Patiño, no le va a ir a Cerro. Sí, van a chocar entre ellos, van a ir a... No va a ser así, tiene ese tiempista. Que no es Patiño. Y rápido. Ese es el tiempista rápido, tipo Carlos Gamarra. Pero yo conocí tiempistas que no eran muy rápidos físicamente, pero mentalmente eran muy rápidos. Muy bien, brillante. Y Cerro necesita ese. Y van a ver si va con quién es el otro lateral izquierdo de Cerro. Rivas. Y si le llena o no, Cerro no va a cambiar el modelo. Y arriba ya jugaron Rubén Morales en el amistoso y Niño Ferfer. Sí. Y Moreno Martins estuvo en el banco. Ese partido del miércoles hay que ver si repite o no repite. Sí, algo muy importante que vos... Y como dijo Niño, tiene razón, Jan no estuvo en la portería de No Cerro. estuvo Jan, no estuvo Lucena. Así mismo. Que él nació en Clorinda y ya tiene la nacionalidad, que vos me informaste de eso recién también, de Barreto. Barreto nació en Clorinda. Sí. Y ya es de padre paraguayo y ya tiene la nacionalidad paraguaya. Sí, Barreto, también... el de Cerro, es un paraguayo más con un agregado. No llena cupo de extranjeros. El bar en un partido como el seguro de caución de rumbos que respaldan acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla La Saben y asados en Choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer.
Llena el tanque todos los martes en estaciones de servicio Shell del Grupo Mao. Pagando con tus tarjetas de crédito Bancopp tenés 20% de ahorro más 5% pagando con el código QR. Además, acumulas puntos. Descarga la app de Bancopp Móvil desde tu Play Store o App Store. Fácil de usar, rápido y cómodo. Conoce más sobre esta y otras ventajas en bancopp.com.py. Bancopp, un banco con raíces. Doman, presidente independiente, y Daniel Seoane, que es el secretario general. Independiente. Es el que viene hablando en los medios. Ese fue el partido en que Cudilla se puso atrás, no pudo creer cuando Olimpia pierde con Independiente, jugaba la final, o semi, en Avellaneda. Que le dio vuelta. 3-2. Y que Buffarini fue gran figura. Barberón fue el último que tiró el centro. Pase de Bocini. Para entrar para Gracia y Cudilla, pensó todo, el empate le favorecía a Olimpia. Sí. Y terminó perdiendo en cancha Independiente el 3-2. Tengo esa imagen porque lo vi por televisión. Un pase entre línea de Bocini, al espacio Barberón, al medio, al gol de norte del estadio. Hacia afuera al defensor sería algo norte del estadio. Es el 3-2. El 3-2. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopushupe Quitadol. En MC Inmobiliaria premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 10 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de fabulosos electrodomésticos. Consulta bases y condiciones en redes sociales de MC Inmobiliaria. MC Inmobiliaria, contigo desde 1994. Y estaba viendo los nombres de Cerro y dejó ir Riveros, Rolón y ponerle Pulpito. Y Rivero bajó en Independiente. Sí. Antes una corrección. Lucena entró en el segundo partido por Galeno. No entró en el titular. En el segundo. En el equipo B. En el equipo B entró en el segundo partido por Galeno. Habría que ver si es por una cuestión porque... Y el mediocampo titular fue Carrascal con Robert Piris. Así mismo. Sí. Brian y Enzo por los costados. Sí, Enzo. Y hay que ver si repite o no repite. Hasta ahora Moreno Martins es suplente. Sí. El Chico Díaz suplente. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionario a chevrolet.delasobera.com.py. De la Sobera, vamos tu Chevrolet. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre-zip. Filets, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, alitas, pasariña y mucho más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón deliciosamente natural. Y la victoria ganó Nacional, la Resistencia 2-0. Sí. ¿Sabes cuánto argentino tiene Resistencia? ¿Vos escuchaste? Sí, escuché yo. 10 argentinos. Llaman a Pablo Roberto Garcete. 10 argentinos tienen Resistencia. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central, Eusebillana, Casilla, Reídos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parisea, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Síguenos en redes sociales. Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. Parece que tuvo permiso y dice alergia, dice saludo a Denis, gran jugador en su momento en Colegial y Libertad. Un abrazo al vendedor. Apodado permiso vendedor. lo que no tuviste, dice. No, alergia. Yo soy soltero recuperado. Dijo, tienes razón. Decidí bienestar y certeza Exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Este que viene a ser lo que podría venir, Barreto. Nombre, Sergio. Nación Clorinda. Sergio. Y ya está nacionalizado paraguayo. Dijo que Barros es que el otro, dijo el colega. Ya habló con él. Puede ser jugador de selección nacional. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Llaman a Víctor, que mandarle mensaje si Muñoz juega o no juega en Libertad. Al niño le preocupa eso porque no tiene arquero, dice, ¿verdad? Silva. Fundamental para mi decisión la próxima semana para dar quién es mi candidato. O sea, que cambió también mi panorama con relación a, sobre todo a Cerro Porteño. ¿Qué es lo que después del amistoso? No. Por el tema de la defensa. Refuerzos, sí. Y quién viene, quién va, si sigue. Trajo mucho arriba, pero atrás se descuida.
Igual el torneo arriba puede ser un problema interno. Fernando Romero ya se fue. Llamarle a Fernando Romero. Le dijo, yo me voy, se las picó y se fue. Y tiene razón Fernando Romero, ¿o no? Ya se fue, Arturo. Y ya se fue, ya dijo. Pidió acá, salir. Pidió salir. Es decir, y la directiva le dio lo que. Si un jugador te dice, quiero salir, no hay peor cosa que alguien te imponga quedarte. Sí. Es mejor que te vaya nomás. Así nomás. Y en el fútbol es lapidario. El que vos te quedes y vos sabés que no vas a jugar. Más por la cantidad de delantero que tiene. Y claro, por eso digo, Romero me la pica. Aparte es joven y tiene que tener la continuidad. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. Esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Ingresa a cmsp.org.py. Caja Mutual. Romero le había sacado el puesto en un momento dado a Moreno Martins y al propio Alfio Oviedo. Fue titular en ser. Los lunes en Farmacia Catedral arrancás con energía, con descuentos hasta el 50% en vitaminas y suplementos con todas las formas de pago. En todas las sucursales, llámanos al 627-7000, escribinos al 0982-927-610 o ingresa a farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. ¿Vos entendés? Sí, entiendo. Está mal puesto. No tenés la culpa, él tiene que ir ahí. Entonces ahí no vamos a entender. No, Francisco no tiene nada que ver ahí. Mañana aquí puede ir. Vos te vas mañana de vacaciones. Puede venir aquí. Digo nomás que no tiene nada que ver, Francisco. La ubicación. Para la mejor visual. Así nomás. Pero Francisco no tiene nada que ver. Tu ubicación. En Farmacias Catedral. Los mejores precios siempre en Farmacias Catedral. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marano, Recalón, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Villa y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Puede venir ahí también Luis Paredes. Hay una condición que juegue de extremo izquierdo. No, ninguna. Ahí de volante central también. También, sin problema. Qué importante es la posición, ¿eh? Sí. Importantísimo. Ahí va a estar mejor que ahí. Igual que nosotros los entrenadores. No es igual. Ya está, sí, el programa ya. Perdón. No, pero qué importante es la sí. posición. Como también a veces la llegada de algunos te complica. Como que por ejemplo Pancho justo llegó ahí. Moreno Pancho y vino a complicar también. Sí. Sorpresiva. Estamos hablando ahí, no me va a estar mejor. Sí. Tiene nada que ver. En el Colegio Iberoamericano tenés clases de alemán, inglés, guaraní, educación inicial, bachilleratos técnicos en salud, de diseño, administración y mucho más. Inscribite este enero y gana premios para ayudar a tus hijos a mejorar sus estudios. Ingresa a ibero.edu.py para conocer más o seguirnos en nuestras redes sociales. En el Colegio Iberoamericano potenciamos su genialidad. Ustedes que son técnicos, jugadores recibidos, diplomados, seleccionados, vos tenés que saber con qué pierna te le vas mejor. Y aquí en el 73 aprendieron los muchachos de Carleso o el preparador físico brasileño que vino en la selección. ¿Sabes la historia vos? No, señor. ¿Y qué mundo lo que vos vivías de verdad? Pero 70... ¿Y qué edad tenía en el 73? Y tenía 69, 4 años. ¿Y no te acordás, veo? Yo me acuerdo a partir del 78, Neni Colmán. Pero eso me dio bola. Así nomás. No, yo he visto ese partido. Víctor Villalba del fútbol no puede hablar del ausente de los 4 años, se recuerda. Yo he visto ese partido. Marcelo Espesor del arquero. Sí, ¿qué pasó con Espesor? Injusticia. Porque le dijo Landolfi. Y esa fue ahí estuvo la maldad contra Marcelo Espesor. Se le fue la pelota, es verdad, pero eso ya hubo maldad. Tuvo que salir atrás. Por Clorinda, huyó. Y eso es un error. En esa época, Sí. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DVH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Se mandó 2 cagadas al arquero de Brasil. 2 pifiadas de la gran puta. Ahora, la fecha pasada. Con el Bristol, ¿verdad? En el fútbol italiano, estaba viendo ayer una salida del fútbol italiano a la izquierda, tipo Chiqui Arce, quiere salir, le roba la pelota a gol. ¿Para qué técnicos tienen en la mente querer salir jugando? Justamente tuvimos hablando ayer en la final también, comandante. Real Madrid quiso salir jugando y le roba el balón, hace el primer gol. Y después, ¿por qué quieren salir jugando? Porque ustedes son científicos, reventan. Es saber detectar nomás el momento de jugar corta y jugar larga. Qué fácil es para los pero tenés que tener con qué. No, pero imagínate en el nivel de Real Madrid, los jugadores que tienen. ¿Qué le pasó ayer al técnico? ¿Quién? Angelotti. ¿Qué le dijeron? Casi se sorprende la conferencia. Que era una, se enojó. Que era una humillante. Que era humillante la derrota, le mandó a la mierda. Es como ese mi socio, Ferretti. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. En Castrol
Pone Bucampo o Ferretti. Pero Ferretti le manda la mierda. El Tuca Ferretti, porque vino y le dijeron que le daba prioridad a la mujer. Un colega le dice a Ferretti, yo que estoy levantando, güey, la mano para hablar. Pero Ferretti, con caballero como es, le dio primero a la señorita. Y el otro le echa en cara porque le dio a ella. Yo estaba primero. Y yo estaba primero. Entonces le dice Ferretti, mi socio, le dice, bueno, listo. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 y CA. Por eso Ferretti le dice, ¿quién es usted para decirme lo que tengo que hacer? ¿No encontraste, viejo? A la auto. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, la mejor en lácteos. Carreras técnicas de 2 años de duración, profesorados 3 años de duración, licenciaturas, ingenierías, todas las carreras habilitadas. Bien, pensá en formarte, exigite, infórmese y no te quedes con las dudas. Comunicate al 061-572-329, también al WhatsApp 0986-700-018. Ingresa a universidadlapaz.edu.py. Universidad La Paz. Es fácil para vos, Roberto Rojas. Si yo era dirigente Cero le ofrecí Independiente el pase de Fernando Robledo como falta de pago de Sergio Barreto. Lo que quiere Independiente es la plata, el dinerillo. Le debe 5 millones a la América. Lo que quiere es el efectivo, por eso el niño habla de $2 millones. ¿Quiere plata? Sí. Claro. Motocultura Suscuarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gastos, más producción. Conoce los motocultores Suscuarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Quería preguntarle a Fabián, con el debido respeto a Fabián Doman, si es lo de Cerro, ¿llegó la oferta anónima? No llegó. Contesta al presidente Independiente de Avellaneda. Cuando tenga algo concreto, saldrá a diagonal con la prensa, pero no llegó nada aún de Cerro. De Cerro no hay ningún pedido. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión que tenemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY, El Fabriquero, momentos para recordar. Usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Esto le tiró todo Edgar Beni. Un periodista le dijo, ya levanté el brazo 10 veces y no me da bola. ¿Por qué le hizo caso primero a la señorita que habló cuando yo ya estaba en el turno del pedido de hacerle la consulta? Entonces Ferretti, muy parecido a que le habla, le respondió. Usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! ¿Te parece? Es una igualito. Igualito. Yo también le respondo así. Mira si alguien me dice... pero hace rato llamó uno y dijo, che. No se levanta la mierda. Ponemos a Ferretti, mi socio. Usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Esto le dijo, en conferencia le dijo Ferretti. Pero fue por darle el espacio porque a una dama. El otro le a una dama. ¿Por qué no le hace caso a él y le hizo caso a la dama? Y ahí Ferretti le dice... Usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! No. Cuandilletu, hermanito. Shell te ofrece los combustibles con la mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor y también de tu economía. Hace que tu inversión y tu combustible rinda más. Llenando el tanque con los combustibles aditivados de Shell. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana. Precios bajos, calidad Shell. Ante los aumentos de cuadros respiratorios, hoy te queremos recordar que Asismed cuenta con el servicio de telemedicina y el call médico disponible de 8 a 20 horas para atenderte de la manera online y segura, sin necesidad de salir de tu casa. Llámanos o escribinos al 021-288-7000. Asismed, toda la vida. Vamos 13:57, Joel. Vos tenés que hacer la ecuación. ¿A cuántos minutos tenemos que despedirnos? Preparar la entrevista de Robert. 13:44. Ese siempre te da al final cuánto. ¿Cuánto es 13:44 más 13? ¿Cuánto? 44 más 13. 57. Brillante. Flow tiene Tigo Sport App y mucho más para darte conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. El partido del sábado comienza a las 19:12, como dijo Fabián ayer. Aniversario de Cerro. 1912 versus entonces, Oriente Petrolero. Sí, sacarle versus, sí. Bueno, decir nomás Cerro Oriente Petrolero. Sí. Y el versus es más para radio, más diario.
Verso es una palabra latina que ya impusieron desde Argentina y aquella es versus. Verso significa contra, antifrente. Es cuarta declinación y se llama verso. Verso en los diarios de la época del 50-60 se escribía de corta punto S. Eso es verso, para no poner contra, frente, ante. Entonces los medios de los diarios acortaban. Verso. Si va a poner escrito, va a poner verso. Cuarta declinación en latín. Significa versus, significa contra, ante, frente. Hoy se usó y ya se, ¿cómo se llama eso? Ya se usa verso. No es verso. No, verso es para diario. Pero qué carajo le importa lo que yo digo. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Penalty te conecta lo mejor del deporte: pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número uno en la cancha. Penalty. Cuando se trata de elección para comer, tenemos ñoquis, espaguetis, moñitos, caracolito, codito, guiso de arroz y lo acompañamos con Frutica. El mejor acompañante para tu cocina es lo nuestro, es natural. Frutica. Olimpia, bueno, dos partidos. Sí. Hay que saber cuántos cambios van a hacer, porque se va a colar a entrar en ese partido, sí. ¿Verdad? Malte Megaleco no contesta, Gerardo. Malte no contesta. Con CNT este domingo un Audi Q3 200 millones, 121 premios en efectivo, una Toyota RAV4 híbrida 600 millones y la doble chance de ganar. Pedí CNT por Emoy. Llegaron las ofertas de verano a Bristol. Venía a aprovechar los mejores precios del país con heladeras, bicicoolers, congeladores, piscinas, ventiladores, aires split y mucho más, sin entrega inicial. Acordate también que tu aire split viene con instalación gratuita, así como escuchaste, instalación gratuita. Y con tu compra estás participando en sorteos todos los días de millones en efectivo, compras gratis. Y en febrero una increíble Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Coop, sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Sin importar el destino ni la distancia, manejar en ruta siempre implica ciertos riesgos. El seguro de automóvil de Panal Seguros cuenta con cobertura para conductores de plataformas y particulares. Asegura tu vehículo con el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Cotiza tu seguro de automóvil desde panalseguros.com.py y sentí la confianza. Lo de Barreto dice el presidente independiente que no hay nada oficial de ser, pero que surgió la posibilidad. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios. Desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro de crecimiento con Carry. Ayer el ingeniero Nito Vera que le elogió. Nunca vio un jugador con tanto talento. Tacuari. Que una vez jugaron un amistoso o algo así, le hiciste un caño. Y me pateó. Te tiró por el lado. Sí, me tiró por la cancha de Tacuari, era más chica. ¿Y qué le hiciste vos? Caño, doble tubo. ¿Le hiciste uno nomás? No, dos le hice. Bueno, listo. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna Lactolanda. Ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Cariño para Ángel López y la familia, porque yo contaba, pero con cariño lo que cuento. En Paysandú en el 79 jugamos contra el equipo de Víctor Hugo Morales, Juventud América. Ángel López, camarógrafo de Canal 9, mucho tiempo con Bruno Masi saliendo de gira. Se iba haciendo la entrevista. Juega de central. Faltando no sé cuánto me dicen a mí, andate al arco. Yo me fui al arco. Me pueden hacer 5 o 6 goles y yo no soy arquero. Perdía 2-0 el equipo de la selección paraguaya contra los extranjeros y Víctor Hugo Morales, capitán de Uruguay. A lo que vos decís. El recordado Batilana, Guillermo Batilana, estaba ahí, y va 2-1 el score. Hacemos el gol. No sé cómo se hizo el gol. Pero nos ponemos tiro de empate. Pedo de la gran puta habrá sido nuestro equipo. No jugaba bien el mar. Una circunstancia de la vida, 2-2. Donde se jugó sería como el Yaddy Golf Club acá, un lugar importante, el Club Internacional de Tenis, Campo, Golf, y las chicas, todo, Víctor Hugo Morales, los señores. Se calienta Víctor Hugo Morales, muy buen jugador de zurda, tiene 2 metros de estatura por ahí, y dibla uno, dibla el otro, haciendo alusión a lo que vos decís. Ángel López lo cruza y dice a todo en guaraní, rechace. Ella se cargó. Está ahí pirón de. Yo veo en el arco que viene Víctor Hugo. Qué puta. Uno en camino. Y él dice en guaraní. Ella se cargó. Ella se cargó.
Cuando va al cierre y a la marca, Ángel López lo digo con cariño, Angelito López, cuando va y cae, le tumba a Víctor Hugo Morales, pero le echa. Le tiró el camión encima. ¡Pah! Y se cae Víctor Morales. El público grita, ¡oh! Víctor Hugo Morales. Cae, ¡pum! Desde el piso le dice a Ángel López, che, Paraguas, ¿qué haces, Paraguas? Como diciendo, casi me mataste. Y le responde Ángel López, ¿y qué culpa tengo yo si hago pesa? Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos. Kenton Forza 150, antes cuotas de 355.000 guaraníes, ahora solo cuotas de 334.000 guaraníes. Visítanos en nuestros sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomar, respaldo total. Terminó 2-2. La mejor opción para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 437.000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Último mes de la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas 1 más de regalo. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer, Casa Central o sucursal de Chacomer 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta Kumo gratis. Kumo, mejor en todos los caminos. Con más de 70 años, todos los sábados, fútbol 5, 17 en Punta Carayá. La calidad mantiene el vendedor. Sí, señor. ¿Y usted no Crack. hace fútbol acá cerca? Sí, en Punta ahí, Carayá. Punta Carayá. Ahí mismo. Crack, Neni. ¿Cuál fue ese error? Punta Carayá. Ahí me mataste, Arturo. Su error fue ir a Cerro. ¿En el plazo de quién? Del Nino. Vos, y hasta la vera estaba antes que después fue Olimpia. 75. Sí, vos, cuando no fue su error. Porque él era vivía en libertad. Y lo dijo, ¿vos sabés la historia? No, pero vos contaste una vez. Alessio Colman jugó en Cerro en el 74. Reemplazarle a Nino Arrúa. No, el que una mochila pesada, ahí, estaba condenado. No, pero digo. Yo lo vi por video. Un crack. Y Neni vivía en libertad. Vivía en libertad. Se consagra campeón en el 70 y en libertad. Él era luego de allá dentro de la huerta. Pero ese fue, reemplazarle a Nino Arrúa. Un error. No es error, una responsabilidad enorme. En los 50 años hubo un jugador como Nino Arrúa. Entonces, ¿cómo volver a reemplazar? El hincha Olimpia era consciente que Crispín Rafael entre ellos. El bueno de Crispín, muy amigo del Nino, sabía. ¿O sea la historia del 73? No se lo decía con el Nino Arrúa. No. Ah, la puta. Robert Herndon, conferencia de prensa, aparte de lo charla. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Bueno, yo no me arriesgaría a decir que comienza indefectiblemente en junio. Nosotros pensábamos que iba a comenzar en marzo, pero seguramente él puede ser que tenga alguna información más de la que yo tenga, pero no está confirmado. Queremos que comience en junio. Eso es una realidad. Ahora, hoy ha viajado la selección sub-20 al sudamericano sub-20 masculino. La selección femenina se está preparando de una manera única para poder llegar al repechaje, que sería en febrero, el mes que viene. Entonces, estamos trabajando varios frentes. También tenemos el tema de los amistosos. Tenemos tres posibilidades de los amistosos. Entonces se está evaluando, se está analizando, porque hay algunas peticiones también de parte del cuerpo técnico. Hay una de ellas que queda muy lejos y entonces esa prácticamente ya estaría siendo rechazada. ¿Arabia podría ser presidente? Exactamente. Es económicamente, y no solamente económicamente, para lo que está pretendiendo el técnico no es lo que estamos buscando. Un viaje muy largo, un trayecto que para nosotros llegar hasta Arabia significa aproximadamente casi 20 horas de vuelo. Entonces todo eso dificulta un poco ese partido, así que, pero hay otras dos opciones que
estamos analizando y que lo estaríamos definiendo en los próximos días. Presidente, le quiero hacer una consulta porque salían en algunos medios sobre una supuesta inestabilidad del cuerpo técnico de la selección nacional. Él arranca, este grupo arranca la eliminatoria, está para dirigir Barros Esqueloto, se hablaba inclusive de otros nombres para la selección. No. Primero, antes que nada, tenemos que ser conscientes de que el técnico de la selección mayor, Guillermo, y todo su equipo tienen contrato hasta el 2024. O sea, nosotros somos muy respetuosos de los contratos. No hubo ninguna inestabilidad de nada. Fueron seguramente comentarios de alguien que quiso decir eso, pero no es verdad eso. Presidente, al ser el contrato hasta el 2024 y el Mundial en el 2026, ¿hay probabilidades y ante estos rumores también de ya extender hasta ese tiempo el contrato? Sí, por supuesto. El contrato estipula una adenda especial donde automáticamente se continúa. O sea, en caso de que los dos estemos de acuerdo, continúa automáticamente. Va a ser muy difícil que las partes puedan salirse de ese contrato, al no ser que haya un acuerdo también, ¿verdad? Presidente, se ha hablado también de la nacionalización por parte de algunos que están en el exterior. En los últimos meses ha surgido el nombre de Pepe, el brasileño que está jugando en Europa, también Mauricio que está jugando en Brasil. ¿Hay alguna chance, alguna probabilidad? Y también en esta tesitura otros nombres que se van dando, por ejemplo, argentinos. Sí, creo que todos los paraguayos o hijos de paraguayos que vivan en el exterior tienen la chance de poder ser nacionalizados. Son paraguayos. Por circunstancias de la vida tuvieron que nacer y criarse en otros países, pero creo que tienen las mismas posibilidades que todos nosotros o todos los paraguayos de poder pertenecer a la selección. Y le voy a comentar algo que ocurrió el año pasado. Ustedes saben que Aldo Badilla fue a Buenos Aires a hacer un seguimiento de aproximadamente 20 jugadores para las selecciones menores y se encontró que había 120 paraguayos jugando en Argentina. Entonces eso llamó poderosamente la atención, pero jugadores jugando en las grandes ligas de Argentina, en Boca, en River, en Racing, Independiente, en San Lorenzo. Entonces yo creo que el tema de nacionalización tenemos que analizarlo muy bien. No nacionalizar por nacionalizar tampoco, tiene que ser realmente de una categoría diferente a lo que están en la selección, pero era básicamente para las selecciones menores. Pero se encontraron jugadores que superan la edad de 20 años, entonces está dentro del análisis, pero no es algo que estamos muy inmersos en eso. Presidente, le quiero tocar lo que anunciaba hace poco Alejandro Domínguez, el aliciente por ganar partidos en copas internacionales. ¿Puede servir y mucho a los equipos paraguayos también? Económicamente yo creo que eso sirve mucho. Debemos recordar que hubo ya una forma de cómo Alejandro planteó eso, de que por méritos deportivos, y yo creo que es la mejor manera de cómo llevar adelante un incremento importante en lo que significa los ingresos para cada uno de los clubes, así que yo considero que está muy bien eso. Presidente, se ha arreglado contrato, uno de ellos, el contrato con la televisión que termina a finales de año. Ya se habló con la empresa dueña de los derechos, se está abriendo otras opciones para cambiar o no la manera o el canal en donde vamos a ver los partidos. Todavía no hemos iniciado el proceso, se estaría iniciando en breve se estaría iniciando con, primero estaríamos viendo el tema de las consultoras que van a llevar adelante ese proceso licitatorio, luego también se estaría cursando notas a los posibles interesados, vamos a tener un acompañamiento de la CONACON, así que va a ser un proceso importante que definitivamente pienso que tiene que terminarse entre junio y julio, ¿verdad? Porque toda empresa que pueda ganar, más allá que sea la empresa que tiene ahora los derechos, que ha hecho un gran trabajo dentro del fútbol paraguayo, tiene que prepararse porque van a haber novedades en cuanto a la exigencia de la asociación. ¿Cuáles serían esas exigencias, presidente? Técnicas. Son 100% técnicas, exigencias
en cantidad de cámaras, en calidad de cámaras, son exigencias técnicas que estamos trabajando con todo el equipo acá de lo que significa la parte de televisiva. Ir directo, eso no ocurría hace mucho tiempo, entonces yo creo que esa evolución viene conllevada, creo que a muchas acciones que se hacen desde aquí, desde el fútbol paraguayo. Presidente, en esta búsqueda de volver al Mundial, en primera instancia está la Sub-20, que justamente viajó el día de hoy. ¿Cómo ve ese proceso? ¿Cuánta esperanza tiene de que Paraguay primero pueda volver a un Mundial juvenil? Miren, la Sub-20 se ha preparado de una manera muy buena. Lastimosamente no pudimos contar, como les dije, Julio es una pieza clave en la Sub-20, así como otros que no pudieron estar por otros motivos. Nos tocó un grupo pesado, está Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Paraguay, pero yo creo que la preparación que ha hecho Aldo con todo su equipo es una preparación muy buena, una preparación que ojalá que pueda tener los frutos de clasificar después de mucho a un Mundial Sub-20. Presidente, ¿qué espera del campeonato de primera este año? Porque los equipos se han reforzado en mayor o menor medida y esa competitividad feroz que solemos ver año a año. Ahora que está por arrancar con la Supercopa, con la primera fecha que se va a programar hoy, ¿qué espera usted del campeonato de primera? Miren, yo espero siempre lo mismo, que haya mucha competencia, que haya igualdad en la competencia, que haya equidad y sobre todo tratar siempre de que los errores que puedan haber sean imperceptibles, que pueda desarrollarse normalmente como lo ha hecho luego. Yo creo que en los últimos años el referato del fútbol paraguayo, más allá de la participación de los árbitros en copas internacionales, yo creo que eso no es como podemos decir que los árbitros paraguayos no se encuentran en calidad para poder dirigir. Al contrario, yo creo que no es así, pero yo creo que los árbitros han tenido una evolución importante con el VAR. La Asociación Paraguaya de Fútbol fue la segunda en tener VAR en Sudamérica. Debemos recordar que hay muchas asociaciones que todavía no lo tienen. Entonces, inclusive el día de hoy o el día de mañana está llegando Pablo Silva, que fue a la Federación Boliviana de Fútbol a hacer una capacitación, porque ellos están iniciando ese proceso. Entonces, yo creo que nuestro referato está bien. Hoy está a la cabeza Ever Aquino, un renombrado árbitro que ha hecho una gran labor en toda su vida profesional. Entonces yo creo que hay muchas cosas por corregir, por supuesto, siempre hay que por corregir, así es que creo que estamos por el camino. Hablando de plazas, presidente, la suba de Encarnación, ahora la intermedia, de cierta manera la APF buscará ayudar, intermediar algún vínculo para que se pueda culminar el estadio de Encarnación, atendiendo que es una muy buena plaza por lo que vimos el año pasado, ¿no? Bueno, quiero comentarles que primeramente la apertura de esa plaza fue por iniciativa nuestra. Nosotros hemos hablado con el director de la EBI, con todo su equipo, con la Liga Encarnacena, para buscar un arreglo. Yo no sé si eso lo vamos a poder lograr de aquí a corto plazo, pero de que es una plaza muy interesante, lo es. Lo demostró en la Copa Paraguay, en la final donde Ameliano salió campeón, le ganó a Nacional. Entonces, yo creo que esa plaza ya está. Estamos muy contentos de que de vuelta tengan un lugar en la intermedia, porque lo ha perdido. El año pasado perdió la categoría en la intermedia también, esa plaza que para nosotros es una plaza muy importante. Debemos recordar que aquí tenemos Ciudad del Este, tenemos Pedro Juan, tenemos Encarnación, que son nuestras cabeceras departamentales. Entonces yo creo que esos estadios tenemos que tratar de apoyarles para que puedan continuar y que puedan a su vez hacer
grandes espectáculos para el fútbol paraguayo. Ahora pensando en el Mundial del 2030, hubo muchos piropos hacia Fantino por parte de Alejandro durante este Mundial, seguramente habrá alguna que otra reunión. ¿Cómo ve ahora, y bien también, Argentina podría ser una bandera ahora que salió campeona del mundo, pensando a futuro? Sí, por supuesto. Por supuesto, lo de Argentina es una bandera importante para lo que estamos buscando. El 2030 es un desafío importante que se tiene desde la Conmebol y de todas las asociaciones que estamos al frente de esa organización, tanto Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Entonces, todo eso, no hay reuniones pactadas. Sí tendríamos que haber tenido una reunión entre nosotros, no con el presidente Infantino, pero una reunión entre las 4 federaciones y la Conmebol en estos días. Lo único que, como yo le expliqué al ministro de Deportes de Paraguay, que yo me estoy yendo al Sudamericano Sub-20 y si esa reunión no se realiza para el 18, yo ya no voy a poder estar hasta que vuelva, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante seguir trabajando porque desde el momento que está la candidatura, nosotros vamos a pelear a muerte esa candidatura. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Monumental 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos.